Buenas tardes. Estamos en familia, mucho museo, mucho museo. Bien, lo único que mi misión hoy es solo agradecer primero a Ema Sesa por la sesión del salón este tan precioso, porque además, por la vinculación que tenemos con ellos además, y después agradeceros a toda vuestra presencia. Quiero excusar al hermano mayor. Sabéis que los viajes ahora hay que programarlo con mucho tiempo de antelación y él siempre organiza en esta fecha un viaje familiar y claro, pues después han venido los acontecimientos y no estará en estas fechas tan señaladas. Bien, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los intervinientes y ya está, ya paso la palabra a la comisaria de los actos del 2025 y os esperamos en todas las actividades y en todas las cosas que nos quedan. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y gracias. Gracias por venir esta mañana de sábado a compartir con nosotros este nuevo acto que celebramos dentro del marco de actividades propuestas por el 450 aniversario fundacional de la Hermandad del Museo. Gracias, por supuesto, a la Empresa Municipal de Abastecimiento y Aguas de Sevilla por cedernos tan generosamente este precioso salón de actos, refectorio del antiguo convento de los Terceros, fundado en 1602. La relación entre nuestra hermandad y Ema Sesa, derivada del patronazgo de la Virgen de las Aguas sobre la institución, es parte de esa historia de 450 años que queremos conmemorar. Y gracias también al director general del área de Fiestas Mayores por su presencia en representación del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. Me gustaría recordar que este año no solo celebramos los 450 años de nuestra hermandad, también rememoramos que hace los mismos 450 años los hermanos fundadores encargaron al cordobés Marcos Cabrera la imagen de un Cristo expirante que desde entonces y aún hoy es el centro de la vida de nuestra corporación. Y la expiración de Cristo se convierte precisamente en el tema central de esta jornada cultural que comenzará con la mesa redonda Contemplar la expiración, miradas desde el arte y la ciencia, y que continuará esta tarde con la conferencia Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Teología e iconografía en la representación de la expiración de Cristo. Para ello, contamos con la presencia de destacados expertos en las diferentes disciplinas planteadas, a los que igualmente agradezco su disponibilidad y presencia esta mañana. El doctor David Moreno Ramírez, los artistas don Antonio Díaz Arnido y don Fernando Aguado Hernández, y el delegado diocesano de Patrimonio Cultural de la Archidiócesis de Sevilla, don Antonio Rodríguez Babío. No seré yo quien les presente, que de eso se encargará el moderador de este acto, don José María Rincón Calderón, de quien sí les pido me permitan decirles unas pocas palabras. Nacido en Sevilla en 1974, profesionalmente es arquitecto al frente de su propio estudio, J2, desde el año 2007, donde trabaja en la redacción de proyectos y las direcciones de obras de edificación de nueva planta y de intervención en edificios existentes. En los últimos años, su trabajo se ha centrado singularmente en inmuebles con valores patrimoniales, bienes de interés cultural en muchos casos, y en la integración de sus intervenciones con otras artes de la restauración, con la arqueología o con la historia. Destacan entre sus trabajos recientes la restauración de la Torre de la Asunción en Guadalcanal, de la ermita de San Gregorio de Oset en Alcalá del Río, de la iglesia de San Pedro en Sanlúcar la Mayor, la rehabilitación de la Sala Capitular de Santa María la Blanca de Sevilla para implantación de museo parroquial, o la reforma del presbiterio y retablo mayor de la misma iglesia, durante cuyas obras tuvieron la fortuna de descubrir el ejal de la primitiva sinagoga. Igualmente es redactor del Plan Director de Restauración de la Iglesia Mayor de Santa Cruz de Écija. Desde verano de 2024 es el conservador de la Iglesia de Santa Ana de Triana, de la que se encuentra ahora culminando 2 proyectos de restauración. En la actualidad, además, se encuentra trabajando en proyectos y obras de conservación y restauración de la iglesia de Santa María la Blanca en Sevilla, las iglesias de Santa María y Santa Cruz en Écija, la iglesia de Santiago en Alcalá de Guadaira o la prioral de Santa María de Carmona, entre otras. Igualmente ha venido desarrollando su trabajo en el ámbito académico y docente,
Actualmente es docente en el Máster de Peritación y Reparación de Edificios y en el de Ciudad y Arquitectura Sostenible de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, y docente colaborador en el Departamento de Construcciones Arquitectónicas, donde desarrolla su investigación en torno a la restauración sostenible del patrimonio, habiendo difundido y publicado sus investigaciones en diversas revistas y congresos científicos internacionales. Es hermano de Montesión, El Amparo y la Hermandad de la Caridad, aunque su vida de hermandad y su vida cristiana la desarrolla principalmente en la Hermandad del Museo desde niño. Igualmente está vinculado a Cáritas Diocesana, donde se ocupa de la formación de voluntarios que intervienen con personas sin hogar en los diversos proyectos de la diócesis. Podría seguir toda la mañana, pero como en realidad lo que ustedes han venido a escucharlo es a ellos, no me voy a entretener más. Voy a terminar cediéndole la palabra y el mando de este acto a don José María Rincón Calderón, agradeciéndoles de nuevo su presencia y deseándoles que disfruten de esta jornada de cultura, formación y convivencia que estoy segura será del agrado de todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María, por la presentación, muchas gracias, Mique, y muchas gracias a todos. Les doy los buenos días y también en nombre de la Hermandad quiero agradecerles su presencia en esta mesa redonda y darles la bienvenida a esta mañana que hemos titulado Contemplar la expiración, miradas desde el arte y la ciencia. Nos reunimos, como sabemos, en torno a ese 450 aniversario de la fundación de la Hermandad del Museo, pero sobre todo hoy de la ejecución del Cristo de la Expiración, una obra grande del manierismo, yo diría que universal. Hay pocas obras como el Cristo de la Expiración, como veremos hoy, y una imagen que desde luego ha marcado la espiritualidad, el arte y la fe de muchísimas generaciones de hermanos nuestros y desde luego de casi todos los que estamos en esta sala hoy. Nosotros hoy hemos querido acercarnos, a propuesta de la Hermandad, a mirar la expiración desde miradas complementarias, que son las cuatro nuestras. La escultura, la pintura y la restauración, la medicina y la arquitectura. Vamos a ver que son miradas complementarias, pero que todas se encuentran en un mismo lugar, ¿no? En esa talla, no es talla, en esa imagen del Cristo de la Expiración, que refleja ese último instante de la vida y que, yo no sé si compartimos esto todos, presenta un misterio por desentrañar. Muchos de nosotros hemos pasado cientos, miles de horas mirando al Cristo de la Expiración y todavía tiene esa capacidad de hacernos preguntas y de que nos las hagamos desde lo profundo, ¿no? Siempre con una dimensión misteriosa, que es la dimensión en la que Dios nos comunica las cosas a través del arte y de la belleza, ¿no? En este caso. Y hoy os invitamos a seguir mirando al Cristo, como siempre lo miramos, pero con una mirada más amplia. Nosotros cuatro, cada uno lo vamos a hacer desde nuestra mirada personal, sin duda, pero también profesional. Y os invitamos también a vosotros a ampliar la mirada hoy. Pero sobre todo vamos a contemplar, y os invitamos a contemplar, que el título que le hemos puesto a la mesa redonda, en la tradición de la contemplación mística, la oración de contemplación, es una oración que nos invita a meternos en la escena que estemos meditando, ¿no? San Ignacio de Loyola decía, contemplemos y miremos como si presente me hallare. Os invito esta mañana a ir al Gólgota y a encontrarnos allí, a mirar qué pasa alrededor, a mirar hacia arriba a la imagen de este hombre de 33 años que ha sido sometido a muchísimo dolor y que está muriendo en este preciso segundo en el que lo estamos mirando, y acompañarnos en esa mirada a nosotros. Nuestra mirada, por tanto, lo digo ya, va a ser decididamente creyente. No podemos mirar al Cristo de otra manera, ninguno de los cuatro que estamos aquí, por mucho que lo miremos desde nuestro oficio. También les anticipo ya que va a ser una mirada rigurosa, pero también heterodoxa, también probablemente iconoclasta, diversa y compleja, como tienen que mirarse las obras de arte de esta trascendencia. Pero en cualquier caso, hablo por mí y yo creo por los cuatro, va a ser una mirada contemplativa y probablemente asombrada, con respeto reverencial ante el misterio de Dios, ¿no? Y lo que nos enseña en este momento. Presento ya a los participantes que me acompañan esta mañana en estricto orden alfabético como corresponde.
A mi derecha, Fernando Aguado Hernández, escultor, imaginero y restaurador, nacido en Sevilla en el 79, licenciado en la Universidad de Sevilla con la especialidad de conservación y restauración de obras de arte, y compañero de clase, por cierto, de Antonio Díaz Arnido. Su inclinación por las artes despierta muy temprano, desde un dominio del dibujo, y recibe clases, entre otros, de Juan Manuel Miñarro López, del que también vamos a hablar hoy en algún momento de la mañana, e ingresa en su taller como aprendiz. Cultiva desde entonces, aparte de la imaginería y la restauración, el diseño ornamental para la talla, para la orfebrería o para los bordados. Muy variado, por tanto, su campo de trabajo. Cofrade de cuna de varias hermandades, cartelista también, por ejemplo, del pregón universitario de la Hermandad de los Estudiantes en el año 2000 y de muchos otros. Eucarístico y glorias del Consejo de Hermandades de Sevilla, Hermandades de San Gonzalo, la Candelaria, las Aguas, o para nuestra hermandad del museo, que realiza la portada del boletín en el año 2010. En su faceta como imaginero y diseñador, ha trabajado en localidades de toda España y de otros países. En Sevilla podemos destacar el Señor de la Caridad de la Hermandad de San José Obrero, o las imágenes secundarias y la redistribución, la Santa Mujer Verónica, la Mujer y la Niña de la Borriquita, del Paso de la Borriquita. Y muchísimos más trabajos en el campo del relieve, por ejemplo, en imaginería en el relieve, cartelas, también las túnicas, como la túnica Burdeos del Señor de la Victoria de la Hermandad de la Paz, o, por ejemplo, una faceta muy curiosa que a lo mejor no mucha gente conoce, su trabajo en el mundo taurino. Ha diseñado trajes para torear para Morante de la Puebla, o el traje que mañana va a lucir Javier Zulueta en la alternativa de mañana por la tarde en la Maestranza, en la Feria de San Miguel. Como restaurador ha intervenido en obras de Sevilla que conocemos todos, por daros referencia, como el Cautivo de Santa Genoveva, la Divina Pastora o un crucificado manierista de capuchino interesantísimo que vamos también esta mañana a hablar de él. Y recientemente yo diría también, aprovechando además quien acaba de entrar por la puerta, quien acaba de entrar por la puerta, el hermano mayor de nuestra querida hermandad, Hermana de las Penas, pues ha intervenido, ha restaurado la imagen de nuestro Padre Jesús de las Penas. El momento. El momento. La entrada, Paco ha sido... No, estaba preparado. Completamente, no... ¿sabes? Lo habíamos coordinado. Lo habíamos coordinado, pero era una sorpresa. A su derecha está Antonio Díaz Arnido, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y especialista en restauración, conservación de obras de arte y pintura. Y con un trabajo que siempre circula en torno a la figuración, o casi siempre, pero que mira hacia muchos sitios, ¿no? Mira hacia el retrato, hacia el pasaje urbano, hacia el arte sacro o hacia la cartelería, ¿no? También un trabajo muy diverso. Sus trabajos están presentes en muchas colecciones importantes de arte, como la del propio Estado Vaticano, la Casa Ducal de Alba, el Arzobispado de Sevilla y muchos otros. También en países más allá del nuestro, como en el caso de Fernando. De su trabajo como cartelista, que sería muy largo de exponer aquí, yo destacaría los carteles de Semana Santa de Cuenca, Huelva y Jerez, y particularmente, quizás una elección mía, un cartel que fue interesantísimo y que dio muchísimo que hablar, el del tercer triduo de la Semana Santa heterodoxa de Sevilla, al que sé que yo también, sé que tú le guardas mucho cariño también. En su faceta de restaurador ha intervenido sobre obras de Roldán, de Valdés Leal, de Pedro de Campaña, de nuestro Cristóbal Ramos, de Martínez Montañés, Duque Cornejo o ya en el siglo XX de Castillo Lastrucci, y ha colaborado con instituciones como el IAPH. Tiene una tercera faceta artística muy interesante a la que a lo mejor también le va a sacar hoy partido en esa visión, sobre todo cuando hablemos de espacio alrededor del Cristo, que es la de belenista. En el Belén napolitano y en la ejecución de figuras y la ordenación de escenografía, encuentra él también como la conjunción perfecta para encontrar esas grandes pasiones, ¿no? Es hermano de la Hermandad del Carmen Doloroso y de la Iniesta, y también tiene una fuerte vinculación con la nuestra. Ha pintado portadas para nuestro boletín. Tuvimos la suerte de colaborar juntos en la restauración del retablo mayor de nuestra capilla, obra en la que nos lo pasamos muy bien, y es el autor, claro está, del cartel del 450 aniversario de nuestra hermandad. Una visión diagonal del Cristo inusual, de la que seguro que hoy también vamos a hablar. Y a mi izquierda, David Moreno Ramírez, catedrático de dermatología en la Universidad de Sevilla, jefe del Servicio de Dermatología Médico-Quirúrgica del Hospital Universitario Virgen Macarena, jefe de cirugía oncológica en el Clínic de Barcelona, dermatólogo en el St. Thomas de Londres,
y redactor jefe de la Revista Española de Dermatología desde el 2017 hasta la actualidad. Ahora mismo es director médico y subdirector gerente del Hospital Virgen Macarena, en Sevilla. Su trabajo y su dedicación clínica y científica ha girado alrededor de la cirugía del cáncer de piel y de la telemedicina. Es autor de más de 200 publicaciones internacionales al respecto, investigador de proyectos financiados por la Comisión Europea y miembro de la Academia Americana de Dermatología, entre otras muchas cuestiones en las que él participa. Ha sido presidente de la Sociedad Internacional de Telemedicina, un campo en el que también desarrolla especialmente su trabajo, y profesor del Máster de Oncología Dermatológica de la Universidad de Navarra. Él desarrolla y ha desarrollado técnicas de cirugía mínimamente invasivas para el tratamiento de cáncer metastásico, y este sistema de telemedicina que les comentaba, que todos hemos visto muchas veces en prensa también, contado por él, del Servicio Andaluz de Salud. Es titular de patentes y de propiedad industrial también en ese campo. Y ha recibido distinciones de la Academia Española de Dermatología, del Grupo Español de Cirugía y Dermatoncología y de la Academia de Medicina de Sevilla. Y en el ámbito cofrade, es hermano de nuestra hermandad del museo. Me vas a disculpar que no suene a coquetería, pero es el único que nos ha dicho la edad, es que soy el mayor. Es verdad, por eso no. Yo del 11 de julio del 72. Es que al final quede claro ya. Bueno, yo creo que por encima de todo queda claro el interés que tienen sus visiones y lo que nos pueden aportar todas esas miradas que vamos a concentrar hoy sobre el Cristo de la Expiración. Vamos a hacer un primer acercamiento al Cristo y después os voy a proponer como varios temas sobre los que vamos a centrar el debate. Nosotros contemplamos el Cristo todos desde nuestro oficio. Nuestro oficio, en el caso de los cuatro que estamos aquí, es tan intenso que nos condiciona la visión que tenemos de la vida y de las cosas, y mucho más de obras de arte, ¿no? Y de obras de arte con la que tenemos además una conexión emocional o espiritual, como puede ser en este caso, ¿no? Pero no podemos quitarnos nunca las gafas de arquitecto, de médico, de escultor o de pintor o de artista, ¿no? Yo en ese caso, en mi caso, por ejemplo, me pongo a mirar el Cristo y veo que el Cristo comparte con la arquitectura un mismo lenguaje, el del espacio, el de la armonía o el de la materia sometida a fuerzas. El Cristo y ese cuerpo quebrado de nuestro Cristo es un cuerpo que a la vez es equilibrio y es colapso al mismo tiempo. Está en ese punto exacto tan difícil de definir, ¿no? Al final es fuerza de la gravedad trabajando sobre un cuerpo sufriendo en ese caso, como me pasa a mí con muchos edificios, ¿no? Cuando diseñamos. Como pasa también en el manierismo. No olvidemos el contexto en el que este Cristo se ejecuta, ¿no? Ese contexto convulso en lo político y en lo religioso, en ese siglo XVI en Europa y luego en España, pero esa convulsión trajo un periodo de creatividad, de experimentación, de revolución artística, partiendo del clasicismo del Renacimiento, muy fecundo y que sentó las bases de todo lo que pasó después en el barroco, ¿no? Y yo os pediría que desde ahí, desde esas primeras reflexiones, desde vuestra primera mirada, me contéis qué revela para vosotros desde ese punto de vista hoy el Cristo de la Expiración. Empiezo un poco porque siente las bases humanas, digamos, las bases humanas y médicas, por David. Bueno, la pregunta no puede ser más profunda, ¿no? Tengo que decir y también aclarar que casi que por primera vez en mi carrera, cuando uno va a un congreso va con la tranquilidad de que en general, casi siempre, cuando hablas, eres el que más sabe de la sala, ¿no? Con lo cual eso te da cierta tranquilidad. Yo creo que es la primera vez en mi vida que voy a hablar ante una audiencia con colegas que saben de esto muchísimo más que yo. Yo aquí me siento un poco como los chistes estos del chino, el español, el francés, el inglés, ¿no? Yo me siento un poco el chino, a ver si no digo la barbaridad más gorda, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pedirle indulgencia con lo que voy a comentar, ¿no? Ante esta pregunta, ¿no? de qué vemos, qué nos evoca, evidentemente, pues más allá del origen devocional, ¿no? y de nuestro Cristo de la expiración, ese momento de emitiendo un grito expiró, ¿no? Se me ha pedido que haga una lectura anatómica, clínica, tanatológica de nuestra imagen, y en ese sentido esta imagen de nuestro Cristo, bueno, ya luego la veremos, ¿no?
más allá de esa anatomía de ese instante, como el título del libro de este autor así ahora tan de moda, ¿no? Más allá de la anatomía de ese instante, como digo, esa visión clínica, anatómica, fisiopatológica del Cristo de la Aspiración, yo diría que nos da una lectura muy bonita, no solo de ese momento de asfixia, de esfuerzo, de trabajo, sino de lo que ha venido ocurriendo las últimas 12, 14, 15 horas, de dolor, de suplicio, de humanidad, ¿no? Y de lo que va a acontecer a continuación, inmediatamente después, ¿no? Esa entrega al Padre, serenidad. De manera que a mí, como digo, más allá del momento devocional, de la aspiración, me evoca mucho más que eso, ¿no? Y lo digo porque con esa mirada clínica, o me baso, mejor dicho, en numerosos estigmas que tiene pues, la imagen de nuestro Cristo y que supongo que ahora daremos pie a comentar. Profundizaremos ahora en todo eso que nos va apuntando ya David. Fernando, desde el punto de vista de tu trabajo con la materia y con la forma, ¿qué puedes contarnos en un primer acercamiento al Cristo? Bueno, yo creo que es algo que todos tenemos claro, ¿no? La unicidad de esta imagen en la Semana Santa de Sevilla, empezando por su propio procedimiento de creación y los propios materiales con los que está creado, pero que se eleva mucho más allá en una expresividad. Yo creo que nosotros siempre tenemos unos momentos muy fotográficos en nuestra mente de la apariencia física de las imágenes, que son las que la hacen reconocibles. Y evidentemente, por eso este Cristo es único, porque tiene una estampa y tiene una silueta única que lo hace reconocible de lejos. Después hay otras imágenes de la Semana Santa, por ejemplo el caso de la Dolorosa, ¿no? Que como a la gente, por ejemplo, que no está tan metida en las cofradías, como no se sepa en el rostro, no saben muchas veces distinguir con esa facilidad la personalidad de cada imagen, o los nazarenos o los cautivos. Pero es que este Cristo tiene algo tan especial que es difícil de olvidar, y yo creo que eso es uno de los secretos que tiene esta imagen. Sin duda. Antonio, desde la estética, te diría yo, desde la estética, desde la restauración, desde la pintura, ¿cómo ves al Cristo de la Aspiración? ¿Cuál es tu visión? Pues yo incido en dos conceptos que habéis dicho, tanto tú como José María, como tú, Fernando. En primer lugar, lo que ha dicho Fernando del tema de la idiosincrasia de esta imagen, que es diferente a todas, que es especial desde su estética, desde su composición, su material, incluso desde su estilo. El estilo manierista que tú decías es el culmen de una transición hacia el barroco, es la puerta que abre al barroco y hablando de la heterodoxia artística, este Cristo en su día sería pura heterodoxia artística y sería incluso escandaloso el encargo de la imagen en sí. A mí como artista plástico que camina desde la figuración hacia cierta heterodoxia también en algunos aspectos, es muy inspirador. Más allá de mi vínculo fuerte, personal y sentimental, mi carrera artística se desarrolla en un taller que está empapelado como una tasca cofrade de fotografías antiguas del Cristo de la Aspiración. Para mí me ha acompañado siempre en mi camino como restaurador y como artista plástico hacia una contemporaneidad buscada que veo en este Cristo en su época. Es muy interesante esa valentía del Cristo en su contexto que lo hace tan valiente como lo contemporáneo, ¿no? Sí. Tan atrevido. Sí. Nos moveremos más, yo creo, por esos conceptos esta mañana. Os propongo ahora centrarnos en un primer tema que le he propuesto a los ponentes, concretamente sobre la belleza y el dolor. Este Cristo nos presenta esa paradoja, ese contraste entre sufrimiento y belleza unidos en un mismo instante, ¿no? Como el dolor extremo puede transformarse en una forma bella. Nosotros probablemente, lo comentaba el otro día con David, en nuestra cultura artística, cofrade, en nuestra imaginería visual tenemos muy incorporado el ver la imagen de un cuerpo torturado, que es al final esto, ¿no? Pero esa es una imagen que está sufriendo un dolor tremendo, ¿no? Entonces queremos explorar en este momento de la mesa redonda ese contraste entre la crudeza del padecimiento y la fuerza estética que eleva la imagen a otra dimensión absolutamente, que es la que conecta con todos nosotros, ¿no? En este Cristo manierista yo creo que la belleza no trata de disimular el dolor, sino que la transfigura,
la lanza a otra dimensión distinta, ¿no? Que es esa dimensión misteriosa que os comentaba desde el principio. Usando esos recursos manieristas, ¿no? Que también ha empezado a apuntar Antonio, el retorcer la forma, el retorcer la proporción, el experimentar con las normas existentes, ¿no? Pero básicamente como un balance entre belleza y dolor. Entonces ahí me gustaría explorar eso hoy desde estos 3 puntos de vista que son muy complementarios, ¿no? Empezando en esta ocasión por Fernando, ¿cómo crees que en un trabajo casi de materia, ¿no? De materia muy concreta, la materia que se usa aquí, que no es madera, que es pasta vegetal, ¿no? Se puede trabajar con el dolor, con la expresión física y formal del dolor y, sin embargo, traspasar esa barrera en la que directamente se convierte en algo bello, ¿no? No en algo doloroso? Bueno, teniendo en cuenta que los procedimientos, al final, la imagen entiendo que se crearía partiendo de un modelado, donde después habría un proceso de moldes y un posterior, una posterior reproducción en la materia en la que está realizado el señor. Ahí hay una complejidad que a mí siempre me ha supuesto mucha inquietud, incluso desde el punto de vista como restaurador, porque evidentemente no es fácil el tratamiento de esta técnica, no es la usual. Venimos de una época en la que la mayoría de las imágenes se realizaban en madera tallada. Es cierto que hay una corriente que este tipo de imágenes de pasta casi siempre suelen haberla más en Sudamérica, es una cosa curiosa. En España las hay, pero no en la imaginería procesional no suele ser el caso. Bueno, tenemos un caso cercano, el Señor de la Humilde Paciencia y la Hermandad de la Cena, que también sí, es verdad. Es de estas materias, comparten ese vínculo. Pero yo creo que lo más interesante en este aspecto sería la capacidad expresiva, con la dificultad propia de la materia con la que se ha creado. No es fácil y además venimos del Renacimiento, que es todo orden, todo pulcritud, y después hay obras manieristas interesantísimas que, por ejemplo, a mí me tiene un poco rodeado. Yo que soy del silencio, es un nazareno, procede mucho del manierismo. Tengo cerca el Cristo de la Fundación de los Negritos, cerca de mi taller, y yo esta obra la entiendo como algo muy, como decía Antonio antes, como muy contemporáneo en su época. Entonces esa capacidad expresiva que tiene a través del propio material con el que está construido, creo que le da más valor, porque no es fácil utilizar con esos recursos, porque los entrantes y salientes cuando vas a reproducir una obra, eso si hoy lo hiciéramos, modeláramos una imagen, los huecos interiores, para que sepáis, a la hora de producir positivos de un modelo, son muy complejos de sacar. Y todo el tema de la boca del Señor, las oquedades, cómo está resuelto, creo que dice mucho de la capacidad artística que tuvo Marcos Cabrera cuando realiza esta imagen en favor de la expresividad a través de la dificultad del propio material. Sí, yo creo que hablaremos luego de eso, porque es muy interesante este asunto del positivo y el negativo, o sea, cómo se tuvo que modelar el Cristo a través de un... La leyenda de que el escultor tiró los moldes al río. Exactamente, sí, eso hace curioso. Todavía más meritorio el trabajo. Sí, lo dificulta además. Pero hablando de dolor, yo creo que tenemos que comprender bien de qué dolor estamos hablando. Os decía que tenemos como interiorizado el ver a Cristo crucificado en nuestra cultura. Todos sabemos ejemplos de Cristo, por ejemplo, de Martínez Montañés, que se han movido a otras latitudes. Recuerdo la exposición en la National Gallery de Londres, donde acudió el Cristo de los Desamparados, de Martínez Montañés, el del Santo Ángel, y la gente no se escandalizaba, pero sí le chocaba mucho esa visión, ¿no?, de un cuerpo desnudo de hombre a escala natural, sangrando y sufriendo, ¿no?, y crucificado. Nosotros, sin embargo, lo tenemos como interiorizado, ¿no? Pero yo creo que merece la pena que nos detengamos a profundizar un poco en ese aspecto, ¿no? A eso que nosotros vemos de una manera natural, que esconde detrás, ¿no? ¿Cuál es el padecimiento que lleva ese cuerpo, el dolor que lleva acumulado y el sufrimiento que lleva acumulado nuestro Cristo de la Expiración, cuando estamos viéndolo ahora mismo en este preciso instante, y cómo eso se expresa formalmente y lo expresa el imaginero en la imagen del Cristo de la Expiración, ¿no? Y yo creo que ahí David nos tiene que sentar un poco las bases casi del debate formal sobre el que después vamos a poder dispararnos o disparatarnos incluso. Efectivamente, cuando
vemos o admiramos un crucificado en Sevilla, pues, en general, probablemente por cuestión de fe, devoción, o porque simplemente en Sevilla, desde que tenemos uso de razón, lo estamos viendo, la sensación en lo afectivo pues nos transmite serenidad, esperanza, nos invita a la oración, pero sin embargo lo que estamos contemplando lo que entonces era el medio más cruel de tortura, un medio de tortura especialmente planificado para provocar el máximo dolor durante el máximo tiempo posible y terriblemente ejemplarizante. ¿De acuerdo? La crucifixión estaba reservada pues para quien estaba reservada, ¿no? Para delincuentes realmente a los que interesaba castigar y que ese castigo sirviera de ejemplo, ¿vale? De manera, en ese sentido, llama la atención esa disociación de que, y sobre todo porque efectivamente en nuestra imaginería todo ese suplicio está expresado, ¿no? Sin embargo, efectivamente, como de pequeño lo estamos viendo, probablemente, y también la fe pues cataliza mucho esta interpretación, ¿no? No podemos olvidar, y es una interpretación que quizás no soy yo el más autorizado para mencionarla, pero que Dios se hace hombre, y se hace hombre con todas las consecuencias y, por supuesto, la expresión de dolor. Y no hay que pensar que Jesús de Nazaret sufrió menos porque asumió la naturaleza humana, y de eso Barbet, si tuviéramos tiempo, dio una explicación teológica muy bonita de la percepción del dolor que tendría Jesús durante la crucifixión, ¿no? Pero volviendo hilando a estos estigmas, digo, clínicos, fisiopatológicos de dolor que podemos ver en la imagen de nuestro Cristo, esto hay que releerlo junto con los pasajes evangélicos, porque tenemos expresión de esos momentos de dolor en cuatro pasajes fundamentales. Son la flagelación, que no es un momento directamente expresado, pero que sí de manera indirecta, porque la flagelación también sirve para que nos hagamos cargo de la hazaña, de la dureza, de la crudeza con que se emplearon con Jesús de Nazaret, ¿no? Los medios que emplearon, esos más de 40 latigazos que dieron, con el instrumento que lo dieron, tal fue el castigo, ¿no? Como dice Martín Descalzo, que inmediatamente después que salió de la flagelación, Pilato, en un intento quizás de que la multitud se apaciguara, pues ex homo, aquí el hombre, un hombre destrozado, y como dice Martín Descalzo, un hombre pues semi-moribundo, una piltrafa de hombre, dice, ¿no? Escribe, ¿no? Y esto también nos da idea, y es importante porque explica mucho de lo que ocurrió, la supervivencia de Jesús en el tiempo de la cruz, que fue más corto de lo esperado y de lo habitual en una crucifixión de la época. Otro momento fue de máximo dolor, la coronación de espinas, que tenemos también como muy artísticamente muy idealizada. Me decía Juan Toro que en los viajes a Tierra Santa, pues incluso tiene la oportunidad de enseñarte el tipo de lazofaifo con que se supone que se hizo esa corona. No es una corona como los artistas nos la han enseñado hasta ahora, un anillo alrededor, parece que fue un casquete, lo que los verdugos, lo que los soldados tejieron, y con unas espinas gruesas y gordas. Por cuestiones profesionales sabemos que el cuero cabelludo es una zona tremendamente vascularizada. Bueno, profesional no, cualquiera que se haya dado un chocazo en la cabeza sabe lo que sangra y lo escandaloso que es un golpe en la frente, y lo doloroso que también es, ¿no? Nosotros cuando infiltramos anestesia o cualquier medicamento en el cuero cabelludo suele ser de las localizaciones más dolorosas, ¿no? Pues imaginamos pues docenas, cientos de espinas clavándose sobre el cuero cabelludo. Además, es un pasaje evangélico que cuenta perfectamente cómo además con la caña que servía de cetro, pues le golpearon directamente sobre la cabeza, ¿no? Pues un dolor, además la corona ya se queda hasta el Gólgota. Es un dolor que acompañó a Jesús. En nuestro Cristo pues lo vemos efectivamente, esos regueros que corren del cuello hacia abajo, no los de la axila que vienen de los clavos de las manos, pero ahí vemos esos regueros que además en la foto a color pues sí que se ven de distinta tonalidad, es decir, es un sangrado a lo largo de esas horas, de esas 10, 12, 14 horas de suplicio. Por lo tanto, es un dolor que nos podemos imaginar que expuso a Jesús, o que incrementó la debilidad junto con la pérdida de sangre, que en principio tampoco hay que desdeñarla, ¿no? Y ya todo esto, pues, esto de la coronación de espinas, la flagelación, pues siendo duro, pues no fue más que la preparación, la antesala de lo que debió ser una crucifixión que, como digo, era el medio más cruel de tortura en la época y de enjuiciamiento. Pero además en Jesús de Nazaret pues concurrió el hecho de que, por ejemplo, lo clavaron y no lo ataron.
Esto tiene un sí y un no. Cuando lo ataban, pues duraba más la agonía, era menos dolorosa, pero duraba más. En Jesús pues lo clavaron, que era ya lo que se reservaba para los delincuentes más peligrosos de la sociedad. Entonces, por el terror que provocaba esa escena, ¿no?, de enclavamiento con unos clavos gruesos. En este sentido del enclavamiento, si bien es verdad que la tradición artística, el debate, ¿no?, de los clavos sobre la palma de la mano, pues parece más verosímil un enclavamiento en la articulación del carpo, ¿no?, lo que es la articulación del antebrazo con la muñeca. Por ahí pasa un nervio, que es el nervio mediano, que es el que se encarga de la motilidad, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, todos hemos tenido alguna vez el dolor de la suegra en el codo, ¿no? Un golpecito aquí, y un dolor, bueno, pues es un golpecito. Nos podemos imaginar el dolor eléctrico, además, o dolor neuropático, con sensación de calambre y hormiguilla, ¿no?, de todo no por un golpecito en el codo, sino porque un nervio muy parecido se atraviesa por un clavo de 13 centímetros de longitud, ¿no? La zona del carpo, además, es una zona tremendamente sensible. Nosotros, cuando aplicamos anestesia sobre la zona para determinados procedimientos, pues en general los pacientes se marean y se desmayan. Hay que hacerlo con mucho cuidado, con el paciente tendido en cierta posición y tal. Eso con una agujita micrométrica de las que usamos en la consulta, ¿de acuerdo? Nos podemos imaginar la reacción. Sí que es verdad que se sostiene que Jesús no se desmayó en ningún momento, no entró en síncope en ningún momento de esas horas de crucifixión. Se sostiene esa hipótesis, pero al menos una sensación de mareo, sudoración fría y malestar profundísimo debió sentir. Esto en el momento del enclavamiento. Por si fuera poco, los dos pies también fueron enclavados, ¿no? Y nos imaginamos entonces ya con Jesús de Nazaret enclavado, ya con la cruz arriba, nos imaginamos que por la tipología, el morfotipo de un varón de la Palestina del siglo I, un varón de 65 kilos, no muchos más, colgado, suspendido sobre dos clavos y haciendo esfuerzos importantes que luego comentaremos con más detalle para respirar, pues el dolor que esos clavos de las manos y de los pies generaría con cada simple esfuerzo por respirar, pues tendría que ser realmente terrible, ¿no? En ese sentido, también ya arriba en la cruz volvemos a la flagelación. Pues la flagelación, como digo, dejó una espalda, que fue unas horas antes, 4, 5, 6 horas antes, por la mañana temprano, ¿no? Dejó una espalda denudada con docenas o centenas casi de heridas por el instrumento, que lleva unas incrustaciones de hueso o de plomo, unas heridas inciso-contusas, una espalda completamente desnuda y, como digo, heridas frescas de unas horas antes. Evidentemente, con cualquier movimiento, el roce con el madero, pues debía dejar también una sensación dolorosa bastante intensa, ¿no? Lo expreso así porque efectivamente esto es lo que se ve, no solo lo que se ve, sino lo que el Evangelio nos cuenta, ¿no? Por lo tanto, una expresión de dolor máxima. Había un detalle ahí, no sé si puedes poner la foto sobre el tema del suplicio, y con esto termino, la foto que tenemos de la cara del Señor en blanco y negro, blanco y negro de los años 30, ¿no? Es que voy a pasar por todas las referencias ya. Hay un detalle del suplicio que, voy a asustar por plantear un poco aquí algo que a mí me resultó inquietante. Esta podría ser, hay otra en la que se ve un poquito mejor. Esta. Este es un detalle que a mí me resulta inquietante, ya no tanto por el dolor, pero sí por el suplicio, el maltrato al que fue sometido Jesús de Nazaret en esas horas, como digo, entre el huerto de los Olivos y el Gólgota. Hay una clara simetría del ojo izquierdo con respecto al ojo derecho, ¿no? El ojo derecho pues parece más cerrado. Fue poca habilidad de Marcos Cabrera, falta de destreza, bueno, no parece. Fue una licencia manierista de añadir más dolor, más dramatismo. Desde luego, cualquiera que haya pasado por una sala de urgencia, cualquiera que haya trabajado en urgencias traumatológicas, esto lo que evoca es un traumatismo orbitario con edema de órbita. Me van a perdonar, es un golpe directo. El Evangelio, las traducciones del griego a otros idiomas, pues cuando habla de golpes, no se sabe si con el puño, bofetadas, etcétera, etcétera, pero bueno, parece verosímil que un golpe directo en la órbita pues pueda provocar efectivamente esto. No me quiero poner en plan Iker Jiménez, pero resulta que en nuestra iconografía, entre el misterio de la bofetada del dulce nombre y el Cristo adyacente, yo no he encontrado esto. Me he revisado, ha sido ya un poquito menos académico, porque no he tenido tiempo de hacerlo de otra manera, el álbum de Holy Cards del año pasado de mis hijos,
que sabéis que viene ordenado las caras de todos los fuente Cristos. académica Fuente académica donde las sí. haya. La he revisado completamente y realmente no aparece. Ya lo he hecho con otras fuentes más formales y tal. Y nos tenemos que ir para ver este hallazgo al Cristo sindónico de la Universidad de la Viñarra, sí, que lo tenemos por aquí Universidad también. de Córdoba, sindónicos porque se basan en la... Ahí va. Ahí vemos efectivamente ese traumatismo orbitario del ojo derecho, ese edema palpebral, ¿no? Que con mucha más rudimentario, pero se puede interpretar también de la imagen de nuestro Cristo. Claro, esto es un Cristo sindónico que se basa en los hallazgos de la Sábana Santa. Los hallazgos de la Sábana Santa son de este mismo siglo, ¿no? De hace 450 años esto no se conocía, ¿no? Porque ahí vemos la imagen de una de las interpretaciones que se da de la Sábana Santa, de esa simetría, no sé si la tienes ahí, José, que sí que es verdad que podría ser unas monedas que se usaban en el rito mortuorio, pero ahí vemos efectivamente una interpretación, por inteligencia artificial de la Sábana Santa, esa asimetría del ojo derecho, que podría ser perfectamente también una moneda, pero que cómo se traduce en los Cristos sindónicos, pero que ya en nuestra imagen, 400 años antes, ya la transmite, ¿no? Casualidad, probablemente. Licencia manierista, probablemente. Otras fuentes no son posibles. Así que ahí dejo esto en cuanto a estigmas de dolor, de maltrato, de suplicio que Jesús de Nazaret pues sufrió y recibió en esas horas. Hemos dejado a Jesús en ese recorrido que ha hecho David por sus horas de tortura al borde de la muerte, que luego entraremos ahí, ¿no? Y como estos días hemos hablado David y yo, realmente nadie, ningún médico, desde la medicina actual, ha visto morir a un crucificado, gracias a Dios, ¿no? Por otra parte. Nadie lo ha visto. O sea, podemos pensar desde la ciencia médica cómo ocurría ese proceso y cómo se acumulaban todas esas lesiones y esos padecimientos en el cuerpo de Jesús, ¿no? Marcos Cabrera, hasta donde sabemos, no vio morir crucificado, quizás sí, aunque sabemos poco de la vida de Marcos Cabrera, vio en su entorno militar agonías de hombres, pero en cualquier caso pasó todo eso, si en algún momento lo conoció, por un filtro estético, por elecciones, tomó una serie de elecciones expresivas, ¿no? Cristo en la cruz ha sido representado de muchas maneras, Cristo expirante en la cruz también, esta tarde don Antonio Rodríguez Fabio nos contará sobre eso, pero aquí la estética adquiere casi un papel principal, ¿no? En esa elección expresiva, ¿no? ¿Cómo ves tú, Antonio, qué papel tiene la estética en esta escena de muerte, en otras escenas de muerte también similares y algunas referencias podemos traer, pero particularmente en esta, ¿no? ¿Qué papel juega la estética para que un cuerpo que está rompiéndose se transforme en algo bello? Yo establezco bastante paralelismo en temas, por ejemplo, con la música, el tema del amor y el dolor, de encontrar belleza en el dolor. Las canciones de rock, por ejemplo, de amor más bonitas, nacen desde el dolor o desde el desamor. Aquí pasa lo mismo, pero antes de seguir quería, hablando de lo que ha hablado David y Fernando en cuanto al tema de la patología, del aspecto ese, por ejemplo, de recrear las patologías con procedimientos volumétricos y pictóricos. Hablaba Fernando también del peculiarísimo procedimiento técnico del tema de la pasta, de los moldes. Desde mi faceta como restaurador, pero también como artista plástico de la pintura, todos sabéis que la policromía actual del Señor posiblemente no sea la original. Se documentó en la restauración última que había al menos dos o tres policromías inferiores. Quiero decir que la historia material de una serie de, aquí don Antonio, que hoy en día sería desastroso, unas intervenciones de un repinte, ha ido evolucionando a través del conocimiento también. Cada vez que había más conocimiento científico, se ha ido aplicando a los regueros de sangre que se recrudecen con el tema del camino hacia el barroco. Yo veo eso desde la estética. Yo siempre veo en la crucifixión, y lo veremos después, que es una iconografía cristiana que está presente, que influye en la cultura popular más allá de lo meramente religioso. Y de todos los momentos de la crucifixión, el momento de la expiración yo lo veo el más bello, el más lleno paradójicamente de vida, porque es el último hálito de vida hasta la muerte. Creo que la belleza, la estética de la belleza se ve aparte de la belleza plástica, la belleza espiritual la veo en ese último grito de agarrarse a la vida justo antes de la muerte. Bajo mi punto de vista es esa interpretación. Tú traes unas referencias muy interesantes que yo creo que podemos compartir ahora
sobre cómo ha marcado la estética de la crucifixión, de la cruz, a la cultura de los siglos posteriores y particularmente a la cultura pop, que es algo que interesa mucho a Antonio. No sé si quiere que repasemos por algunas de ellas. Aquí las tenéis. Sí, bueno, la anterior, si quiere, es una imagen más más ortodoxa, digamos. Es la crucifixión de los mártires de Nagasaki, de 1597. Es un grabado de Killman de 1628, o sea, años después del propio martirio y de la propia ejecución de la imagen del Cristo de la Aspiración. Quiero ver una analogía de la línea serpentinata del Señor, inspirada directamente, como se dice desde el punto de vista legendario, del célebre grabado de Colonna. Se ven ciertos paralelismos. Ya mucho más adelante en el tiempo, si quiere, pues vemos referencias a la crucifixión como iconografía. Dale, si quieres, más adelante. Vemos hasta en el cómic, este es un cómic de Buscema, de Conan el Bárbaro, en el que aparece una crucifixión que recuerda mucho a la cruz de San Andrés. San Andrés, qué casualidad. Esta es una referencia, una analogía artística de la Aspiración de Cristo en la película Tron, de 1982. Yo tengo muchas retinas, en mi retina tengo grabado de mi infancia muchas imágenes de la cultura pop de los años 80, años 90, la célebre e irreverente vida de Brian. A lo mejor don Antonio después nos tiene que confesar por exponer, bueno, una referencia un poquito irreverente. Muy pop. Más actualmente vemos a mí, yo en mi faceta de cartelista miro mucho el tema de vídeos musicales. Este es el vídeo de Zombie de Cranberry del año 94. Hay una referencia a la expresión del dolor, de la expiración, desde otro contexto totalmente diferente. Aquí es una interpretación de Gerard Scarfe de 1979. Son las secuencias animadas que aparecen en The Wall de Pink Floyd. Es una música que a mí personalmente me acompaña mucho y yo quiero ver y quiero pensar que Scarfe también vio la expiración de Cristo en esta imagen tan expresiva y tan rompedora, en un contexto totalmente diferente. Pero quiero ahondar que la presencia de la crucifixión y de la expiración de Cristo está presente en otros ámbitos radicalmente diferentes a la iconografía puramente litúrgica y cristiana. Y yo como artista me identifico mucho con eso, artistas heterodoxos, pero artistas creyentes. Efectivamente, es algo que tenemos muy incorporado a nuestra cultura visual. Sí, totalmente. Totalmente. Y hoy en día que estamos hechos de imágenes y nuestra cultura se constituye a base de imágenes acumuladas, tiene muchísima importancia. Antonio ha hablado quizás de la primera referencia de donde se plantea el origen de el Cristo de la Aspiración, que es este célebre trabajo que hizo Miguel Ángel para su mecenas y quizás algo más, Vittoria Colonna. Un dibujo que guarda el British Museum, esa es la ficha de clasificación del museo, del Museo Británico, que es un dibujo en el que Miguel Ángel juega con los cánones del cuerpo humano que él mismo después desarrolló, que decía, el cuerpo humano nunca se dibujó ni se representó igual después de Miguel Ángel y de su pintura en la Capilla Sixtina, por ejemplo, ¿no? El juicio final marcó una nueva forma de mirar a los cuerpos humanos, ¿no? Y también se refleja en este célebre dibujo, ¿no? Donde ya parece que el dibujo podía estar distribuido en Sevilla durante el siglo XVI, porque ya había llegado aquí, porque había imprentas ya que lo podían reproducir, y quién sabe, porque nunca podremos demostrarlo, si Marcos Cabral lo conoció, ¿no? Y le influyó esa curva, ¿no? Pero sí, yo creo que podemos pasar a hablar de este asunto que ya Miguel Ángel te cuenta, ¿no? Que es esa idealización del cuerpo humano que él hacía frente a lo verosímil, ¿no? ¿Dónde está la frontera con la que muchos artistas trabajáis muchas veces entre lo verosímil y lo ideal, ¿no? Esta obra oscila entre una fiel descripción de lo que está pasando médicamente, como David nos cuenta, frente a la construcción más simbólica, más artística de un cuerpo en un momento trascendente, ¿no? Como ese momento de entregar la vida. El propio Miguel Ángel
que era un artista total, como sabemos, y que es la figura central del manierismo, sin duda ninguna, el que lo protagoniza y lo impulsa hacia adelante. En arquitectura jugaba también con estas cosas. No sé si alguna vez está en Florencia, en la Biblioteca Lorenciana. La Biblioteca Lorenciana es un edificio donde lo principal que pasa no pasa en la biblioteca, que la diseña también Miguel Ángel, sino en el vestíbulo. Ese vestíbulo de la escalera lorenciana que veis ahí, desde donde está hecha la foto, el límite de la foto es la pared, prácticamente. Casi no tiene ese espacio para subir la escalera. A Miguel Ángel le proponen proyectar esta escalera de mármol para llegar a la biblioteca, que está arriba. Y él decide exagerarlo todo, exagerar las proporciones y derramar una escalera entera por un vestíbulo, de manera que casi ocupa el vestíbulo, ¿no? Jugando con esa especie de retorcer la norma y retorcer las convenciones, igual que hace en el Cristo de la Expiración. Miguel Ángel además construye esa especie de edificio interior. Eso no es un exterior, es un vestíbulo. Está entero tallado con columnas, con órdenes clásicos, con ventanas que no dan a ningún sitio, ¿no? Esa especie de retorcer la norma, cogerla, llevársela a otro sitio, es lo que caracteriza el manierismo y de lo que yo creo que no hay otro ejemplo en Sevilla, probablemente, y en nuestra latitud, que juegue tan fiel a ese espíritu de la época como nuestro Cristo de la Expiración, ¿no? Pero oscilando siempre entre ese asunto de lo verosímil y lo ideal, ¿no? Que es donde oscila también el arte en general del manierismo. Entonces, vuelvo a David a que continuemos ese relato que estábamos hilando antes sobre lo verosímil, el realismo, los signos, los estigmas que presenta el cuerpo del Señor en ese proceso en el que estamos acompañando, ¿no? Y donde lo tenemos ya colgado de la cruz, ¿no? ¿Cuánto hay de verosímil en los signos que vemos en el Cristo? Pues, ¿cuánto? En este caso, Marcos Cabrera podemos decir que acertó a plasmar de una manera inexplicable o no, o explicable más desde el punto de vista del canon manierista, pues lo que desde el punto de vista fisiopatológico y tanatológico, pues puede ser efectivamente o podría ser una muerte violenta por crucifixión. Probablemente, conociendo todo el relato, conociendo desde el punto de vista de lo que se sabe hoy de fisiopatología y de anatomía, si tuviéramos un imaginero que además fuera forense y se le encarga a un Cristo en su último momento, probablemente sería muy parecido y probablemente esculpiría algo muy parecido a lo que estamos viendo. Desde el punto de vista de verosimilitud, está claro que Marcos Cabrera no lo haría para representar esto que voy a comentar, pero la cuestión es que está representado, ¿de acuerdo? Por conocimiento empírico, conocimiento académico es poco probable que lo tuviera, empírico de las muertes y enjuiciamientos en la calle que eran habituales entonces, y por supuesto, pues si ya llegaron estas láminas, entonces pues sí que probablemente por ahí viniera. En este punto de vista hay varios tratados clásicos, 5 o 6 tratados que vienen de la mano de cirujanos, de forenses, todos por supuesto creyentes y que explican esto, ¿no? Y en cuanto a esto de la verosimilitud, y ya centrado en el primer punto es más de cualquier crucificado y se puede ver, primero me voy a centrar en 2 aspectos, en lo que es la causa final de muerte, que queda bien expresada y bien explicada en los cánones de crucificados que conocemos, y luego un aspecto más particular del Cristo de la Expiración de nuestra hermandad, ¿no? De todos estos estudios, que además se concilian bien con la historia y por supuesto con los pasajes evangélicos, coinciden todos en la misma conclusión. Lo voy a leer textualmente. La causa de muerte de un crucificado, en este caso de Jesús de Nazaret, es, perdón por el tecnicismo, una encefalopatía anóxica debido a la asfixia mecánica secundaria a la posición del crucificado en la cruz. Es decir, Jesús de Nazaret no murió desangrado ni murió por un shock neurogénico por el dolor tan intensísimo que hemos visto que debió de sufrir, ni porque bebió el vinagre que le dieron, ni porque se le rompió el corazón. Todo eso ocurrió de una forma u otra, pero la causa última de muerte de Jesús de Nazaret fue una asfixia postural de Jesús y de todos los enjuiciados por crucifixión. Si nos vamos a una imagen a la imagen del Cristo, pues esto se explica bien, porque ya crucificado, ya arriba, cualquiera de la que has pasado. ¿El cuerpo completo? Exactamente, sí. Ya arriba, con los brazos en cruz, el tórax, lo que es los pulmones quedan en una posición de inspiración forzada, llenos de aire. Entonces la dificultad de un crucificado no es tanto que entre el aire, sino el expulsarlo una vez que ya no tiene oxígeno para que entre aire nuevo. Evidentemente esto se repite, la única posibilidad que un crucificado
Jesús en este caso tenía de expulsar con fuerza, si no prueben a hacer este gesto y expulsar el aire, era pues traccionar de las manos que estaban enclavadas en la cruz y apoyarse fuertemente contra los pies que estaban también enclavados contra el madero. De manera que este movimiento simplemente para expulsar aire y que pueda entrar más aire con oxígeno, pues aparte del dolor que provocaba en cada movimiento, pues debemos, la explicación que se da que dio lugar a un agotamiento progresivo, acelerado probablemente por esta sensación dolorosa tan intensa, y que al final llega a que ya el trabajo respiratorio es completamente inefectivo, no llega oxígeno a ningún órgano, particularmente al cerebro, el cerebro entra en anoxia, lo que es una muerte, una parálisis cerebral por anoxia, y ahí el momento del último suspiro. Es decir, la causa es una causa de asfixia mecánica, y eso está bastante bien descrito en todos los tratados que he comentado. Causas contribuyentes: la debilidad con la que llegó, la sangre que perdió, cierto grado de deshidratación y otras muchas cuestiones que hemos ido comentando. Esto, como digo, de la asfixia mecánica se puede visualizar en nuestro Cristo, pues sí que se ve la posición alta del tórax, el abdomen deprimido y un diafragma también hundido, el cuello intentando hacer un esfuerzo respiratorio para ventilar. Se puede ver más o menos en cualquier crucificado de nuestra imaginería. El otro aspecto más tanatológico, más de fisiopatología de la muerte que se ve y que se puede explicar en este crucificado es la cuestión de la tensión muscular, del espasmo, del rigor que vemos, y que explica esta línea serpentinata. Yo me he traído aquí, por si lo podía utilizar, aparte de mi fuente que he dicho del Holy Car, pues bibliografía de referencia, ¿no? Me he traído un cubo de Rubik porque nos puede ayudar a ver esto. Vemos el Cristo por delante y por detrás en visión frontal y trasera, y vemos esa línea serpentinata. Pero yo he tenido el privilegio de verlo, se ve también con una visión, probablemente los artistas lo perciban bien, y de hecho en algunos cuadros, en algunas pinturas, está bien cogido, no es fácil pillarlo. Aparte de esa línea esa línea serpentinata se explica porque si vemos al Cristo en uno de sus traslados, como digo, el último traslado, fue cuando Álvaro me invitó a esto, se veía, si vemos al Cristo en una visión cenital, aparte de esa línea serpentinata, esa S frontal o dorsal, lo que se ve es una torsión del cuerpo. Una torsión del cuerpo que consiste en que el plano de las rodillas gira hacia la izquierda, mientras que el plano de las crestas ilíacas, que es la pelvis, se gira en sentido contrario, y el tórax en sentido completamente contrario. Eso lo vemos muy bien. El del tórax se ve mejor, ¿no? Esa torsión en columna salomónica que se ve claro. Y esto ya, si uno lo ve por delante o por detrás, ya no se ve recto, ya se ve efectivamente la serpentinata que se describe como canon manierista, pero que tiene una explicación anatómica perfecta. Y todo esto surge, ahora sí necesitaríamos verla aquí, y todo surge de esa extensión tan brutal, tan intensa de la pierna izquierda. Cualquiera que haya visto una final de fútbol con prórroga sabe que los futbolistas antes de la tanda de penalti están todos estirados y el masajista haciendo masajes en los gemelos porque están todos con espasmo, con calambres musculares del agotamiento de 2 horas y pico de partido, de una final, la deshidratación, la intensidad, el dolor de las patadas, etcétera, etcétera, ¿no? Salvando las distancias, por supuesto, pero eso es lo que está ocurriendo ahí. Ahí lo que hay es una situación de anoxia de toda la musculatura, hay otros mecanismos químicos de acidosis, etcétera, etcétera. El músculo empieza a contraerse de manera espontánea, una contracción muy dolorosa que nos pasa cuando por la noche tenemos un calambre en el gemelo. Saltamos de la cama y apretamos la pierna directamente contra el suelo, que eso es lo que en poco tiempo nos calma. Claro, aquí Jesús de Nazaret lo único que podía era estirarse contra los clavos que tenía en el pie. ¿De acuerdo? Y ese mecanismo de extensión por ese espasmo fruto del agotamiento y de la anoxia, de la ausencia de oxígeno, es lo que lleva a ese giro de cadera y de tórax en sentido contrario, torsión en columna salomónica, y que vemos reflejado como esa línea serpentinata, pero que en una visión tridimensional no solo es frontal, sino que también efectivamente es un giro, digamos, helicoidal. Obviamente, Marcos Cabrera entiendo que no pensaría esto, ¿no? Sobre todo porque no tenía cubos de Rubik, claro. Entonces, pero bueno, si, como digo, si tuviéramos un imaginero y además forense o con conocimientos de tanatología, pues no me cabe duda de que esto sería lo que esculpiría. Yo en este sentido, voy a terminar este capítulo que me resulta el más apasionante, porque creo que es el único, lo que hace único quizás a nuestro Cristo, con el capítulo del libro del doctor Delgado Roig, un libro muy conocido ya de los años 50, Los signos de la muerte en los crucificados de Sevilla,
Doctor Delgado Roch era médico, era catedrático de la Facultad de Medicina y académico de Buenas Letras. Y le dedica un capítulo exclusivo de este libro a nuestro Cristo de la Aspiración. Y dice así: el Cristo de la Aspiración de la Hermandad del Museo acaba de expirar. Todavía el rostro aparece ennegrecido por la asfixia de la agonía. Esto fue antes de la restauración. Sí, es verdad. La parte poética. Del 90. Pero le venía bien, le venía bien. Sus ojos sin brillo miran hacia arriba. Su boca aparece entreabierta, con los labios resecos y la lengua negra propulsada hacia afuera. La actitud original del cuerpo se explica por la existencia del espasmo cadavérico, formando la pelvis una comba hacia la izquierda, mientras la pierna de este aparece rígida y estirada. Es el hombre que trata de deshacerse de la cruz como en una lucha inconsciente ya para arrancarse los clavos que la atenazan y fijan al madero. Cuando miramos el vientre de la imagen, quizás ahora lo podamos ver también, observamos un abultamiento en su parte media, que no puede considerarse como defecto de modelado, sino como un acierto maravilloso del escultor. Es el espasmo localizado de los restos del abdomen, justo encima del sudario. Los restos abdominales inferiores son los que aparecen como más protuidos, los que sobresalen de la línea de la pared abdominal. Las manos aparecen con los dedos extendidos, pero el gordo de cada una de ellas se dobla y flexiona como haciendo también el signo de la redención. Es la estampa de una convulsión premortal en cuyo justo momento apareció la muerte de Jesucristo. Esto es lo que dice el doctor Delgado Roch, que creo que hace una descripción exhaustiva, clínica, tanatológica y yo diría que hasta artística del espasmo. Un detalle sobre el espasmo, en una hipótesis un poquito más controvertida, que también dice, bueno, espasmo de cualquier grupo muscular del cuerpo, es más evidente en la línea de tronco inferior, pero hay hipótesis que explican ese grito último de suspiro, antes de la aspiración, lo explican como un espasmo gutural de la musculatura de la glotis. Explicación un poquito más heterodoxa, pero también está escrito y derivado de estos tratados de tanatología. Efectivamente es muy interesante todo lo que ha contado David. Yo recogería dos cuestiones. Una, que a lo mejor a mucha gente es la primera vez que lo oye, o para mucha gente desde luego no lo tiene incorporado a su imaginario, que es que un crucificado no muere por traumatismo, en principio, no muere por las tremendas heridas que se están causando, sino que muere por asfixia. Lo cual tiene mucho interés en nuestro caso, ¿no? Ese tema del aire, porque este Cristo de la Expiración tiene mucha relación con el aire, desde el momento en que está soltando aire, que necesita tanto aire alrededor para percibirse, como ahora hablaremos seguro. Y este asunto de la torsión también, ¿no? Este asunto de la tensión formal, ¿no? Fernando, que me gustaría que explorara un poco desde la imaginería, ¿no? Y desde el recurso material y formal, cómo se puede tensionar la forma y cómo se puede trabajar con la forma para manifestar estas tensiones, ¿no? Ese gesto sobre todo de la pierna izquierda, sobre todo con las limitaciones que tenía la técnica que usó Marcos Cabrera, ¿no? Claro, pero aquí la técnica, como os comentaba antes, al final hubo que existir un modelado previo para después hacer ese proceso de molde. Aquí, y en hilo a lo que os decía antes, y a colación de todo lo que también está diciendo tanto Antonio como David, que es muy interesante porque estamos mezclando parte, como decía, parte médica, parte artística, que al final son complementarias, y que al final, de los cuatro que estamos aquí, a mí todo esto me repercute especialmente porque, por ejemplo, acabo de terminar un crucificado para México, donde yo aplico mucho daros cuenta que yo vengo del profesor Miñarro, que tiene muchísimo amor por la medicina y por toda la parte post-mortem y tanatológica. Yo me acordaba de él cuando dice, David, que si existiera un imaginero que casi conoce la ciencia forense, ¿no? Y en el caso del profesor Miñarro casi lo domina, ¿no? Como titulado. Clase de reconstrucción facial a médicos y ese amor que ha sido profesor nuestro. Eso iba a decir, que además nosotros fuimos las primeras cobayas de Juan. Claro, porque Juan pasó de segundo de modelado, pasó a procedimiento escultórico. Y empezó a trabajar el tema de la Semana Santa con nosotros. Nosotros éramos los receptores directos de sus ensayos. Puedo decir que yo fui a comprar el barro de la primera cabeza sindónica que modela Juan y yo presencié todo eso y lo viví de primera mano. O sea que yo esto me lo conozco bastante bien. Y ese amor por la anatomía evidentemente tiene que existir en nosotros. Evidentemente los artistas tienen muchísima licencia artística, eso está claro, y aquí lo que hay es muchísima licencia artística que no solamente proviene del propio concepto manierista, sino de la personalidad y de la capacidad expresiva que tiene, porque es que este Cristo lo que tiene es una capacidad expresiva brutal, que después tiene evidentemente muchísimas coincidencias anatómicas, pero que después hay deformidades propias del manierismo, y porque además este Cristo, verás, si ahora mismo lo borráramos del mapa, y lo hiciera yo,
a lo mejor me tiraba y tomate. Porque estamos acostumbrados al canon exquisito de Juan de Mesa, al de Pedro Roldán, al de Montañés, y ahora sí, que nosotros lo que hacemos muchas veces es esa imaginería clásica, aunque la estamos naturalizando, porque por ejemplo en mi caso utilizo mucho el realismo, pero desde el naturalismo, no desde el hiperrealismo. A mí el hiperrealismo es una cosa que me llega a parecer un poquito el Museo de Cera, me parece frío. Me parece mucho más interesante la obra del Cristo de la Aspiración, con esa capacidad tan contemporánea, porque se podía haber hecho hoy día como una imagen contemporánea, sin necesidad de que la uña sea perfecta, de que la gota de sangre termine en una lágrima exacta. Aquí no se buscaba tanto el detalle, sino la visión en conjunto. Y eso es lo que funciona de este Cristo, la visión contemplativa que llega a tener el que lo está viendo, porque es que tiene una carga de dolor tan fuerte, que verdaderamente está bien llevada a través de la propia materia, del propio concepto. A mí me ha pasado que para la portada de la revista Nazareno me pidieron que modelase en arena el cuerpo, y cuando yo le di el ok es cuando yo vi la pierna izquierda con esta torsión al revés, porque parece como si fuera una especie de O muy cerrada cuando lo ves de perfil. Digo, si lo veo de frente, lo tengo que ver por fuerza desde el lado, aunque sea un alto relieve, y lo veía. Y a la hora de expresar la cara me bastó con hacer como 3 oquedades en el hueco de los ojos y en el hueco de la boca, que es llevado de una manera un poquito más, evidentemente más desarrollada. Al final, el concepto que tiene el señor de expresividad, fijaros que es esa boca muy redonda, muy pequeña, el ojo, es una licencia artística absoluta, porque como tú decías, no se puede tener el conocimiento de la sindónico hasta ese momento, pero pasa como el cachorro. Yo que he tenido la oportunidad de hacer la corona de espina al cachorro y treparlo en la cruz, ustedes no pueden imaginar esa sensación como es. No es cuando lo vemos el domingo de resurrección tumbado en el besapié, en el besamano, sino que lo trepas a la cruz y parece que te va faltando el aire a ti. Y cuando le ves el hueco de la garganta, cuando decía, no, es que le habían limpiado un ojo con lejía, no, los ojos antiguamente se pintaban, si eran de cristal, de cascarilla por dentro, y tiene un ojo velado, tiene el otro, lo tiene vivo y uno casi muerto. O sea que los artistas conocían bien, iba a hacer referencia al libro que yo lo tengo, el de Delgado Roy, porque bueno, no sé si conocéis alguno del que está también hablando David, ahí colgaron un cadáver, esta persona colgó un cadáver, este médico, para ver cómo se comporta la anatomía post-mortem. A las horas el cuello se erguía, está la cabeza caída hacia adelante, metida en las escápulas, que por ejemplo, ahí tenemos una diferencia, y si no me corrige que aquí tenemos una persona que sabe de medicina todo lo que yo no sé. Si tú haces el ejercicio de colocarte así, la cabeza no puede caer como le cae al amor o a la buena muerte. Eso es imposible. Eso son licencias artísticas. La cabeza se queda en las escápulas y se mueve hacia los lados, puede caer un poco, pero es imposible que tú hagas esto. Eso es antinatural. Entonces, todas esas licencias artísticas son las que han llevado a la personalidad de los artistas. Y en este caso, bueno, yo creo que hoy una de las visiones más maravillosas de este Cristo no solamente desde abajo, sino desde un balcón, porque desde un balcón es que te pone los pelos de punta. Yo he tenido la oportunidad de verlo y aquí es donde te das cuenta de que menos también es más, que no hace falta llegar a un límite de detalle como se llegó en el barroco para que una imagen te transmita tanto. Eso, por ejemplo, es una cosa que me pasa con el cautivo de Santa Genoveva, que recientemente el Señor lo ha restaurado en este verano antes de las vacaciones, y me sigue asombrando como una imagen que técnicamente no es, bueno, ni es de un escultor afamado, que es del siglo XX, que yo siempre defiendo que no todo lo antiguo es bueno ni todo lo nuevo es malo, pero que está resuelto de una manera que me recuerda mucho en esa sencilla manera de modelar y de plasmar los hechos al Cristo de la Aspiración, porque sin que tenga un diente perfecto, un ojo rematado al 100%, tiene una carga expresiva tremenda. El cautivo tiene unos ojos muy extraños, las pupilas las tiene pintadas con 2 brochazos y tú lo miras y te llena. Y yo creo que esa es una de las claves que tiene este Cristo a la hora de, desde su propio procedimiento, haber llegado a este nivel tan grande de expresividad, que es absolutamente tremendo. Después, bueno, aunque sea posteriori, como el sudario hace su propio juego, pero si le quitáramos el sudario,
sería absolutamente maravilloso, como si hemos hablado lo del tema del Cristo de Miguel Ángel, que yo creo que es muy probable que se conociera ese grabado, porque es que la posición de los brazos tan vertical y tan paralelos al patíbulum sea tan semejante. O si quieres puedes poner la fotografía del Cristo de Capuchino que restauré hace poco, que es uno de los dos ejemplos manieristas que tenemos en Sevilla, que no es conocido. Es como si le hubiéramos hecho un negativo al Cristo de la Aspiración y lo pusiéramos para abajo, porque el contrapuesto de la cadera es contrario, y la verdad que para mí fue un descubrimiento. Pero si vemos momentos comparativos, no solamente es la línea de la cadera, es que fijaros que también los brazos están muy paralelos al travesaño de la cruz, y las manos están también estiradas como en el Cristo del museo, es decir, que son líneas muy definitorias. De este Cristo no sabemos si puede venir de Juan de Oviedo, porque tiene mucha similitud también con el relieve que hay en la parroquia de San Vicente del Descendimiento. Sí. Pero aquí, por ejemplo, sí está, para que me entendáis, la excelencia que te permite la talla en la madera, y en el Cristo de la Aspiración tenemos el condicionante del proceso técnico, pero que al final se lo salta en favor de la expresividad. Es muy interesante eso que dices, porque los que hemos tenido la oportunidad de ver el Cristo de cerca, cualquier día en la capilla o cuando lo tenemos abajo por el besapié, yo supongo que todos habéis percibido esto que comentaba Fernando, ¿no? Que frente a Cristo, a crucificados barrocos posteriores, ya ni te digo de las tendencias de los últimos tiempos más contemporáneas, donde la anatomía, la musculatura está perfectamente definida, modelado o cincelado o tallado hasta el último músculo, ¿no? Esta especie de masa mucho más abstracta con la que está construida las formas del Cristo de la Aspiración, ¿no? Es casi una abstracción muchas veces. Tú te acercas a nuestro Cristo a un detalle concreto anatómico y te aíslas en él el pie, los dedos del pie, una zona del muslo. Y si no ves el resto, es difícil identificar la anatomía. Sí, porque es como si estuviera hecho en una analogía con pintura a base de brochazo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es como una abstracción, es un menos es más, que yo creo que eso es más difícil. Eso lo hace, yo creo que tan contemporáneo, tan absolutamente contemporáneo. Yo me imagino al Cristo de la Aspiración, si lo abstrayésemos de su concepto puramente titular de la hermandad, como nosotros lo vemos, que es la figura de Cristo, yo me lo imagino fundido en bronce, como una escultura absolutamente contemporánea, incluso sin cruz. Y pasaría perfectamente por una obra del siglo XXI, absolutamente una interpretación de la Aspiración. Porque hoy día, además, al conocer todo lo que está a lo largo de la historia, el arte ha ido como evolucionando, ¿no? O sea, Picasso, que era una persona que pintaba como le daba absolutamente la gana desde el realismo, llegó a descubrir el cubismo. Pues esto sería en realidad como una involución que lo hiciéramos hoy, pero es que también fue una involución en su tiempo. O sea, y porque Velázquez, ¿no? Velázquez, tú ves la pintura de Velázquez, y Velázquez era un impresionista en el barroco. El Greco, que decían que tenía una mancha en la vista, un defecto en la vista. Un defecto en la vista no. El tío lo que se sacó de la manga fue una estética. Está muy relacionado, yo creo, este Cristo con el Greco, que es un momento parecido, con sus figuras estiradas, sus proporciones completamente yo he estado en Toledo, además, en verano, y vengo empapado del Greco, y es que tiene muchísimo que ver. Antonio, ¿cómo tu obra también se mueve de alguna manera, si me permite, entre esta especie de oscilación entre manejar el canon clásico y la experimentación con la expresión, muy de evolución e involución, ¿no? Como dice Fernando, casi un movimiento de adelante hacia atrás todo el tiempo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves tú al Cristo? A mí me llamó la atención cuando Fernando restauró el Cristo manierista de los capuchinos, que era una imagen de la clausura, ¿no? Que yo no conocía y sirvió para ponerlo en valor. Dice, ¿cómo este Cristo que es manierista? Cuando tú hablas de un crucificado manierista, la primera imagen que nos viene siempre es el Cristo de la Aspiración, y son radicalmente diferentes. El Cristo del capuchino es mucho más académico, más formal, más académico, es lo que tú dices. El tema de el caos artístico que se ve aquí, es la intención artística del artista, es una abstracción que da cuenta de la contemporaneidad de la imagen en sí, para la época e incluso hoy, y el rasgo de genialidad. Yo veo ahí también cierta
como serendipia artística, que a nosotros nos ha pasado muchas veces, cosas que te salen que después tú no puedes repetir. A Fernando le habrá pasado. La obra de Marcos Cabrera no es prolífica, pero no hay una obra como esta, no hay una obra igual. Es imposible. Yo veo ahí el rasgo de genialidad y de contemporaneidad con la que, salvando la distancia, nos identificamos mucho. Bueno, permíteme un matiz, es que yo he restaurado a Jesús Nazareno de Utrera, que es de Marcos Cabrera, documentado. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y además Marcos Cabrera tiene muy poca producción. Y es absolutamente radical. Y al hilo de lo que tú estabas poniendo, porque nosotros nos decimos compadres, somos compañeros de la facultad, el que ha traído imágenes contemporáneas, a mí ha habido una fotografía del señor que me recordaba el grito de Munch. También. Sí, claro. O sea, El grito. Sí, yo también lo tenía en la cabeza. o sea, Deben de ahí todo. que una imagen tan antigua, con el concepto religioso, te llegue a expresar eso, evidentemente también te dice de que todos los artistas contemporáneos han tenido que conocer muchas cosas para llegar a eso. Es que incluso hilando con el tema del célebre grabado de Colonna de Miguel Ángel, que muy posiblemente era el nacimiento de la imprenta, igual tuvo acceso Marcos Cabrera a esa propia imagen gráfica. Pero es que aún así, el propio grabado de Colonna es mucho más académico. Claro. Y este rompe más las reglas que el propio grabado de Miguel Ángel. Es que es un Cristo que al final, cuanto más circula alrededor de él, como estamos haciendo ahora, más misterios te plantea. Sí, absolutamente. Yo creo que enfilando ya la parte final de nuestra conversación y de nuestra charla, os invitamos a hacer casi un salto, que yo diría que es un salto de fe, en el que por otra parte yo creo que todos los que estamos en esta sala nos movemos. Os invitamos a contemplar nuestro Cristo pues desde lo espiritual, ¿no? desde lo devocional, desde lo trascendente, porque el cuerpo de Cristo aquí nos está representando un momento que no es cualquiera de la pasión, es un momento de frontera. La aspiración es un momento de frontera entre la vida y la muerte de esa persona concreta que está ahí, que es Cristo. A mí, que como arquitecto siempre tenemos esa obsesión que conocéis muchas veces por encontrar la simetría en cualquier cosa, me gusta mucho ver este momento de la muerte como el momento simétrico al de la encarnación en el seno de la Virgen, ¿no? Aquí en la expiración, Cristo abandona su condición humana, su alma humana, si pudiéramos especular, sale en ese último aliento y se convierte en Dios otra vez y vuelve a la divinidad, ¿no? Mientras que en la encarnación en el seno de la Virgen ocurre lo contrario, ¿no? En un momento absolutamente plácido frente a la crueldad de la crucifixión, Dios se encarna en hombre, ¿no? Y de alguna manera es un momento de frontera en la vida de un hombre concreto, pero también es un momento de frontera para la humanidad. La historia del mundo se parte en dos en este momento, en este preciso momento que refleja nuestra talla, no en la flagelación, no en la coronación de espinas, no en el camino al Gólgota, sino en este instante casi infinitesimal en el que estamos contemplando el cuerpo de Cristo, ¿no? En este movimiento tan congelado, ¿no? Que no sabemos, David y yo hablábamos el otro día, si está subiendo o está bajando, está yendo a por aire o está bajando después de haber ido a por él, ¿no? En este preciso momento el mundo empieza a ser de otra manera, justo en este momento, ¿no? El Evangelio nos recordaba, en el Evangelio el propio Cristo nos recordaba, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿no? Y eso nos lleva a una lectura teológica del cuerpo de Cristo, de la que seguro que don Antonio nos va a hablar esta tarde, y nos lleva a entender como otro templo, otra iglesia distinta, otro edificio distinto de la humanidad, es el que se monta a partir de este momento, ¿no? A mí me gustaría que circulemos un poco a partir de esa idea, ¿no? De ese momento tan de tránsito, de frontera, tan sagrado, por otra parte. O sea, yo creo que la muerte de una persona, en esta persona evidentemente marca la historia del mundo, pero la muerte de una persona es un momento de respeto absolutamente reverencial y pavoroso. David tiene mucha experiencia sobre eso, ¿no? Entonces, me gustaría como reflexionar acerca de esa línea, ¿no? Esa línea que separa la vida y la muerte, tan absolutamente infinitesimal, que nos muestra nuestro Cristo. Entonces, desde la medicina y desde la anatomía, David, ¿cómo puede entenderse este cuerpo al límite de la vida, o según tu experiencia, desde luego, como un ámbito de presencia humana, pero a la vez de trascendencia, ¿no? De que empieza otro mundo a partir de ahí?
Hay una disociación muy interesante, o que considero interesante en el Cristo de la aspiración, que todo lo que hemos explicado que está ocurriendo desde el punto de vista fisiopatológico y tanatológico no tiene una continuidad, sino más bien todo lo contrario si nos vamos hacia arriba. Me explico, ¿no? Me voy a centrar en la cara del Señor, o mejor dicho, la muerte por asfixia, desgraciadamente, o bien por profesión o bien porque personalmente así lo hayamos experimentado, la muerte por asfixia es tremendamente angustiosa. Una persona que muere finalmente por un episodio de insuficiencia respiratoria es una angustia muy agónica. El moribundo hace esfuerzos voluntarios e involuntarios, conscientes e inconscientes por respirar, y en esa lucha la sensación de muerte inminente le embarga y el rostro es un rostro de pánico, musculatura contraída. Eso no lo vemos en la cara del Señor, del Cristo de la aspiración. Probablemente me ha dado un poquito de claridad lo que habéis comentado de las limitaciones de la técnica, ¿no? de la técnica de este Cristo que impide, entendido, pues ese detalle, esa delimitación clara de los grupos musculares y tal. Evidentemente nuestro Cristo no tiene el ceño fruncido, no tiene signos de contracción de los grupos musculares de la cara, de manera que finalmente, a pesar de todo lo que está pasando de cuello para abajo, de esa tensión muscular, de esa asfixia ya en el último instante, es un rostro que pudiera ser que traslade serenidad, ¿no? Que desde un punto de vista más espiritual, más teológico, pues el trabajo, la misión está cumplida, ¿no? Ya hemos encomendado a mi espíritu la misión, y ya es momento de entrega, de serenidad, entrega confiada, y que puede explicarse, o que puede explicar esa serenidad que es absolutamente, que no se explica por lo que está pasando, ¿no? Salvo ya ese instante previo. Por eso me gusta siempre quizás ubicar esta imagen, esta escena, este instante en ese último. No podía haber nada después que este instante, no podía nada haber con vida después de este instante. Entonces, y esa ya entrega del espíritu, quizás, ¿no? En un plano de serenidad que no tiene nada que ver. Entonces, de abajo arriba, dolor, sufrimiento, humanidad, esfuerzo, trabajo físico, y llegamos a la cara, una cara serena, un rostro sereno. Porque ahí es donde reside la unción del Cristo. Total. Claro. El otro día David y yo hablábamos, cogíamos la foto del Cristo y dibujábamos encima una línea que podía ir probablemente a la altura del pecho, ¿no? Como si lo de abajo estuviera en la tierra todavía, en esas tensiones humanas, ¿no? Toda la parte inferior del Cristo, ese movimiento tan violento del espasmo, ¿no? De la tensión, pero toda la parte de arriba estuviera ya más cerca del cielo que de la tierra, ¿no? que del sufrimiento. Al final, el imaginero es una herramienta, desde sus manos es una herramienta para tú llegar al fiel. No podemos olvidar que esta es una imagen que está hecha para que se le rece, y para una cofradía, para una hermandad. Entonces tiene que estar, la unción es la clave que diferencia una imagen religiosa, porque una unción la puede tener una imagen de un santo, y la puede tener la imagen, evidentemente, de la Virgen, o la puede tener la imagen de Cristo. Y ahí es donde reside esa clave, porque entonces nos estaremos perdiendo nada más que en cuestiones artísticas, en cuestiones anatómicas, y esa sensación de abandono que tiene, porque yo lo que encuentro es eso, es como si de verdad ya se le estuviese saliendo el espíritu del cuerpo. Ahí, evidentemente, por ejemplo, el Cristo de mi maestro de Miñarro, que yo lo vi hacer, es excesivamente duro, además lo hace queriendo, porque lo que quiere mostrar es la crudeza de la pasión, pero en este caso ahí ya precisamente los artistas no podían olvidarse de esa espiritualidad que tiene que llegar a transmitir, y en eso esto es un ejemplo perfecto donde sobra toda esa cuestión médica y anatómica en favor de la expresividad. Efectivamente. Hay una cuestión en este asunto de todo lo que rodea la teología del Cristo y de lo que construye alrededor a partir de ese momento de muerte, que tiene mucho que ver con el espacio y con la percepción, yo creo, de este momento tan singular, que es un momento casi de torbellino, casi de revolución. Desde luego en la humanidad lo fue, de cómo la percepción de la trascendencia de ese momento necesita espacio. Antonio trabaja mucho con las obras en la capilla, en los retablos, en sus espacios, y particularmente este retablo lo conoce muy bien. Yo no sé si tú tienes la sensación, como tenemos muchos de nosotros, de que cada vez que el Cristo se percibe desde ángulos distintos, como ocurre en la calle, como ha ocurrido este año en el traslado a San Andrés,
como ocurre cuando está en medio de la capilla por algún movimiento de pirotecnia que se está haciendo, es cuando de verdad el Cristo adquiere una dimensión. La dimensión. El Cristo pide espacio, nuestro Sí. Cristo pide espacio, ¿no? Hombre, nosotros hablabas antes de la experiencia que tuvimos nosotros en común, bueno, y algunos hermanos más, María que está por aquí, con el tema de la restauración del retablo, el retablo como templo que acoge el Cristo, como el paso del Cristo todo el resto del año. Y la capilla, el tema de la rehabilitación, de la iluminación artística y de la nueva concepción cromática que ofrece el retablo. El tema de la limpieza de líneas que se establece en la capilla en su nueva dimensión, porque creo que el retablo a nivel cromático y la iluminación artística le han conferido a la capilla como espacio global una nueva dimensión que no conocíamos y que creo que es bastante más limpia y más espiritual. Esa limpieza de líneas hace que todo confluya aún más, lógicamente, hacia los titulares, en este caso el Señor. Yo, ahondando en el tema del concepto fronterizo que hablabas antes, que también establezco el Cristo, la ejecución técnica del Cristo y la aparición en la ciudad del Cristo en 1575, establece una frontera también cultural, es un cambio de régimen, es un cambio de época socioeconómica en la propia ciudad, pero estableciendo esa línea, yo establezco la línea, se ve aquí bastante bien, de la cadera y la cintura del Cristo. Es la división entre las piernas y el torso. El torso yo lo relaciono, yo lo he trabajado mucho en cada obra que he hecho con el Cristo como inspiración, la última el cartel. Si tú no ejecutas bien esa línea, no es el Cristo de la aspiración. Claro. Eso tú también lo habrás visto en la arena. Al dibujar. Y yo establezco un plano más terrenal en el tema de las piernas, el tema del movimiento más humano, y un plano más espiritual desde la cadera en adelante. Hablando de la compresión de líneas, tú sabrás más de perspectiva y eso, todas las líneas de la capilla confluyen en un espacio parecido a este, confluyen en el eje que se forma, en el punto de fuga que se forma entre la cabeza de la Virgen, las rodillas del Cristo en este caso, pero yo creo que esa línea de frontera entre la cadera del Cristo que divide lo terrenal de lo más divino, es donde confluye las líneas de la capilla. Nosotros hemos vivido allí durante esos 3 meses, fueron muy intensos, pero fueron muy bonitos a nivel no solamente artístico, profesional, sino a nivel lo que sentimos a la hermandad de una forma especial, pues fue una experiencia espiritual en paralelo a lo meramente profesional, y esos conceptos te ayudan durante tantas horas allí a reflexionar sobre lo que significa para nosotros la imagen a nivel artístico y a nivel espiritual. Lo que pasa es que en el espacio, evidentemente, tenemos que estar tener el concepto claro de que esta es la sede de la hermandad, que es un retablo que en realidad, por muy bonito que sea, por mucho que nos guste, si este Cristo tuviera la posibilidad de haber tenido algo más parecido incluso al espacio que tiene el cachorro. Mira, Sí. hablando Hubiese de sido mejor. los espacios, yo no Y eso que es bonito lo que tiene. No participé, pero en mi taller se vivió mucho la concepción de las nuevas andas para mí el Vía Crucis fue, yo lo digo personalmente, el acto cumbre de todo este año, el acto cultural cumbre, fue, bueno, esfuerzo de estampas bellísimas, y una de las dudas que yo tenía artística era cómo iba a quedar el Cristo en la grandeza de un retablo con techo alto, en el retablo de San Andrés, y parecía que era su sitio. Vestía el presbiterio entero durante la función, que tuve la suerte de estar, y el Cristo lo vimos en otro contexto totalmente diferente, espacial, y el Cristo, claro, está... Pero es que es un Cristo majestuoso, y además... Exacto, pero estaba en el suelo, no estaba ni en altar de culto, sino en las simples andas, con toda la majestuosidad de... Pero si es que aparte aquí hay una cosa para mí clave, que si hay un ejemplo de paso de Cristo perfecto para una imagen, es este. Sí, sí. No, es que yo creo que el que le ponga un pero es para encarcelarlo. Todo, equilibrio, medida de los candelabros, bueno, cómo Buiza llegó a meter esa imaginería procesional que pegara con los evangelistas. Todo es perfecto, hasta las maniguetas. Y a mí una de las cosas que más me impresiona es
lo que te impone el Cristo en la calle. Evidentemente en la capilla eso no tienes una visión 360 grados que te permita disfrutar de verdad de la majestuosidad de la imagen, pero es que el Cristo en la calle con ese paso yo creo que esto tiene que estar protegido. Absolutamente. De verdad, o sea, tú quieres poner un ejemplo, altura de canasto, alto pero perfecto, y mira que el paso no es largo. Todo, o sea, es absolutamente inmejorable. Por ejemplo. Todo, es que es una armonía, tú que eres arquitecto, es que yo no creo que es difícil algo tan armónico. Una imagen que posiblemente no se realizara con ese fin artístico, con ese espacio, con ese contexto espacial. Total. Y funciona perfectamente, hablando del escudo, ahí es donde se ve el Cristo en todas sus dimensiones. Es un espectáculo. Nuestro Cristo es un Cristo que tira hacia arriba en la composición, en esa especie de línea de S que se va terminando arriba, y que necesita todo eso en el paso que lo acompaña. Los evangelistas, si os fijáis, mirando hacia arriba como mira él, estableciendo el mismo diálogo con el Padre que él establece aquí, en esta imagen. Los candelabros acompañando todo ese movimiento de torsión, ¿no? Porque nuestros candelabros hacen un juego muy parecido al que hace el cuerpo de Cristo, y que efectivamente amplifica el paso, estoy de acuerdo, que amplifica completamente el significado de... Para mí es su altar. Total, sí, absolutamente. Podríamos tenerlo montado todo el año, ¿no? Bueno, es más, yo creo que sois conscientes de que la vais a liar con la extraordinaria, ¿no? O sea, y yo, con respeto a todas, absolutamente a todas las extraordinarias que haya habido en Sevilla, este año va a haber dos, evidentemente, muy especiales, independientemente de la misión de la Esperanza, que va a ir a un barrio tan especial como es el de las 3.000 viviendas, y además van a ser en el barrio. Lo siento, pero yo a mí la cornada de las penas la tengo profunda. Entonces, la de las penas, todo lo que está haciendo esta hermandad va a ser un espectáculo, y ahí lo que vamos a ver una visión, bueno, con el acompañamiento musical de la imagen y la salida de la Virgen de los Dolores al convento de Santana, pero es que vosotros a mí me tiene un fregado muy gordo, porque cuando la gente vea a la Virgen con el Cristo así, eso ya la Virgen dio que hablar, en la salida extraordinaria con sus manos. Tú eso no lo sabes, ¿cómo va a salir? Yo sí lo sé. Yo algo sé. Tiene debate esto, tiene charla. Yo también, algo sé. Y esto os vaya a coronar. Os vaya a coronar. Así que, desde luego, desde mi humilde punto de vista, yo os aplaudo y os alabo el gusto de que hayáis decidido que esto, porque esto sí aporta. Y esas sí son las cosas que yo creo que verdaderamente tienen sentido, y no es algo más igual que ocurrió con el Vía Crucis. Yo decía eso, fue también va a ser difícil competir ellos mismos, digo ellos o nosotros mismos, me incluyo, con la dimensión del Vía Crucis. Yo el Vía Crucis lo vi como una salida extraordinaria, realmente con un carácter realmente extraordinario a nivel artístico y a nivel devocional. Ofreció imágenes y estampas que, hombre, lo de la salida extraordinaria va a ser muy bonito, pero yo no sé si va a superar el Vía Crucis. Yo, por lo menos a nivel personal, me llevé muchas estampas irrepetibles. Y mira que con tantas horas de luz que, exacto, que no por todo. Es que realmente el Vía Crucis produjo imágenes, son las que estamos hablando hoy, que cualquiera de ellas puede ser ejemplo de todo lo que estamos comentando hoy, porque la percepción del Cristo en esos 360 grados, de una manera tan cercana como la tuvimos aquel día, es la que te permite apreciar y rezar alrededor de todas estas cuestiones. La célebre puesta en valor. Sí, exactamente. Ahí. Esa cosa tan cursi de la tan puesta cursi en valor que ponemos en todos los informes. Absolutamente, total. Bueno, como veis, están saliendo muchas cuestiones y si no nos paráis podemos estar aquí hasta mañana, porque somos muchos charlatanes los cuatro, pero en algún momento tenemos que ir poniendo cierre a esto. Entonces, han salido 1000 hilos que igual después nos tomamos una cerveza y seguimos, porque hay muchas cuestiones sobre las que seguir circulando, ¿no? Pero yo os pediría que como cierre, cada uno de vosotros nos transmitáis una idea, sobre todo que conecte con el hoy, ¿no? Esta imagen ha recorrido 450 años de historia, es lo que estamos celebrando hoy. Yo creo que en cada momento ha tenido que ser percibida de una manera concreta, como tú decías, en el momento de hacerse en 1575 tuvo que ser revolucionaria. Lo poco que se sabe sobre su impacto al procesionar en aquellas primeras décadas va por ahí, ¿no? Me gustaría también, me provoca curiosidad saber cómo se percibirá este Cristo dentro de otros 450 años, cuando la hermandad vuelva a celebrar un ciclo así, porque a mí me parece que es un Cristo que tiene atemporalidad absoluta y que siempre va a ser recibido como con la misma sorpresa, ¿no? Pero
Me gustaría que nos dijerais o que nos compartierais, por último, desde vuestra disciplina, desde vuestro oficio, ¿qué pensáis que el Cristo de la Expiración nos aporta hoy en día en el contexto artístico que vivimos, en el devocional y en el cofrade de Sevilla, ¿no? ¿Qué significa el Cristo hoy en Sevilla? Empezamos por David. Bueno, ¿qué significa o qué lectura podemos sacar? Mucho más que un Cristo de la Expiración, mucho más que un Cristo en ese último momento de ese instante antes de morir, y como digo, yo creo que es un resumen, un compendio, o no, o bien detallado de todo lo que es la pasión de Jesús hasta la cruz. Creo que el Cristo es un ex homo, es un Jesús en su última palabra, es un Cristo de la Expiración, y en ese sentido, a mí al menos, dice todo eso, desde la crudeza física, anatómica, hasta la serenidad, decíamos, de la cara en ese momento de entrega. Yo creo que, como decía Martín Descalzo, es ese momento trascendental para la humanidad, ¿no? pero ampliado, no se centra en ese instante, sino que podemos ver todo lo que pasó allí. Esa lectura evangélica, veo mucho evangelio en esta, parece un poquito obvio, un poquito tal, pero es lo que transmite, y sobre todo con lo que me quedo después de haber hecho este estudio un poquito más detallado de la imagen del Cristo de la Expiración. Sin duda es un Cristo que concentra casi todo el Evangelio en ese punto. Muchas gracias, David. Fernando. Pues mira, yo lo resumiría muy claramente. Me parece una obra genial en su época, en su concepto, desde el menos es más haber llegado a donde ha llegado en esa capacidad expresiva, en esa capacidad espiritual que tiene, y que además ha caído en una hermandad que lo ha hecho más genial aún. O sea, por lo que yo estoy absolutamente feliz desde niño haber descubierto, es lo que te digo, no es lo mismo ver una obra maravillosa en un enclave donde no funcione que verlo en este joyero de cofradía, que de cabo a rabo es para quitarse el sombrero. O sea que, ¿verdad? Es que es único. Hay muy pocas imágenes que, aunque sean maravillosas, sean tan identificables, y lo tenéis, sí, que en la portada de la charla, ¿no? Lo tenemos, ¿no? Hasta esa capacidad de que tú decís, nada más que casi con los ojos cerrados, ahí viene el Cristo de la Expiración. Poca gente tiene esa suerte. Muchas gracias, Fernando. Antonio. Yo no puedo aportar mucho más de lo que ya habéis dicho vosotros. Lo que dice Fernando de que el Cristo ha caído en una hermandad que lo trata todo con naturalidad. Ya a mí, desde el punto de vista cofrade, se agradece hoy en día que las cosas se hagan con espontaneidad y con naturalidad, que eso ya hoy está cada vez más impostado. Caer en una hermandad sin complejo artístico, y eso potencia la dimensión del Señor. Yo creo que es atemporal, y la hermandad ha sido valiente durante casi 500 años en el hecho de no cambiarla, porque a lo mejor otra hermandad la hubiera sustituido en un momento histórico. Es una hermandad que ha sobrevivido hasta hoy y sobrevivirá, supongo. Yo no puedo escaparme de mi vínculo personal con la hermandad. Yo convivo con alguien en mi taller, con Manuel Antonio, que es puro museo, y yo vivo la hermandad muy al día. Y yo me alegro eso de que estemos hoy glosando la figura de la imagen del Señor, que a veces pasa también desapercibida. Es que la miel no está hecha para la boca del asno, tío. Claro. Y me alegro que hayamos aportado un granito en potenciar la imagen desde cuatro puntos de vista muy diversos y muy distintos. Hemos ayudado, creo, más lo que aporte don Antonio esta tarde, al conocimiento del Señor desde otro punto de vista en este año tan especial. Muchas gracias, Antonio. Yo, por cerrar también, antes de abrir un turno de preguntas, si os apetece, yo espero que os hayamos invitado hoy, o hayamos lanzado la curiosidad de abrir las miradas sobre el Cristo, de mirarlo desde muchos puntos de vista, con pocos prejuicios, pero siempre conmovido y absolutamente contemplativo ante el misterio y la trascendencia de lo que está ocurriendo, de lo que está haciendo Dios encarnado en su Hijo en ese momento por nosotros, ¿no?
Yo me traería aquí hay un cuento de Borges que se llama El Aleph, no sé si lo habéis leído alguno. En El Aleph el protagonista descubre al pie de una escalera un pequeño agujero por el que se asoma y ve todo, ve el mundo entero, ve la historia que ocurrió antes de él, ve la historia que ocurrirá después, ve todas las habitaciones del mundo, ve todos los espacios del mundo, ve a todas las personas del mundo a la vez, ¿no? Y no puede separarse del Aleph, porque le plantea 1000 preguntas y 1000 curiosidades, pero a la vez le resulta misterioso y tiene esa capacidad absoluta de atracción casi enfermiza, ¿no? Yo creo que nuestro Cristo, yo espero que hayamos conseguido transmitirlo, concita eso alrededor, ¿no? Ese momento al que el Cristo se agarra, al que Marcos Cabrera agarra a la elección que hace formal del Cristo, ¿no? De la humanidad partiéndose en dos en ese momento, todo lo que consigue generar alrededor de él, todo lo que concita esta obra alrededor, que sigue siendo misterioso y absolutamente interpelativo para todos nosotros. Espero que sea algo que nos tenga décadas y siglos a la hermandad circulando alrededor de ese misterio insondable y a la vez admirable, ¿no? De la redención de la humanidad por parte de Cristo. Así que muchísimas gracias a todos vosotros por aguantarnos con vuestra santa paciencia y si os invito si queréis, yo creo que tenemos tiempo, María, para un breve turno de preguntas, de 2 o 3 preguntas. No sé si Antonio, que está aquí en la primera fila, o prefieres reservarte para esta tarde. Por ahí hay micro. María, pasa micro. Te voy a hacer un barraco. Venga. Porque hemos escuchado al médico, al pintor, al escultor, pero al José María Arquitecto lo hemos escuchado poco. Y sé que traes algunas imágenes interesantes que no se han desarrollado, de algunas cosas que traes. Prefería reservarme, porque, bueno, yo estaba hablando con Antonio estos días preparando esta jornada sobre arquitecturas en las que los arquitectos juegan también con esta idea de retorcer absolutamente la gravedad y la forma. Esto es algo que nos gusta mucho a los artistas y a los arquitectos en general, ¿no? Que un edificio que tiene que ser absolutamente estable, sin embargo, como el cuerpo de Cristo, ¿no? Lo que transmite es inestabilidad. Todo está funcionando dentro del edificio, pero en realidad lo que quiere es que vea la gente desde fuera es que parece que no funciona, ¿no? Yo estuve comentando con Antonio estas referencias, y tenéis, por ejemplo, la cripta de la colonia Güell, de Antoni Gaudí. Gaudí, que os voy a contar, hacía muchísimo todo esto, ¿no? Su arquitectura estructuralmente estaba muy calculada, de hecho lo hacía de una manera que solo lo ha vuelto a hacer en la historia. Las cargas y la gravedad llegaban a donde tenía que llegar, pero a él le gustaba retorcerlo todo y que nos pareciera que no, ¿no? Torsionarlo y provocar esa visión de inestabilidad que lo que te hace es preguntarte cosas, ¿no? O el Palacio del Té de Mantua, donde ocurre una cosa parecida, ¿no? De arquitecturas que se rompen, edificios que casi se destruyen, ¿no? Como está colapsando el cuerpo de nuestro Cristo. Este Palacio del Té de Mantua, de Giulio Romano, casi coetáneo a nuestro Cristo de la Expiración. Está ocurriendo unas décadas antes, porque en Italia todo ocurría antes que aquí, pero está ocurriendo casi a la vez, ¿no? Esa especie de sensación de inestabilidad, de edificio destruyéndose, como el propio templo del cuerpo de Dios se destruye, ¿no? O, en una referencia más contemporánea, toda la arquitectura que hace Frangheri, ¿no? O el Guggenheim de Bilbao, donde los volúmenes juegan a eso, juegan a despistar y a provocar preguntas en el espectador, ¿no? Pero esto se está sosteniendo. Este edificio se está moviendo, está quieto, está congelado, un poco lo que hace nuestro Cristo, ¿no? Desde la formalidad, desde lo expresivo, para lanzarnos a preguntas mucho más insondables que tienen que ver con lo trascendental, ¿no? Y con lo misterioso de la fe. Muchas gracias, Antonio. Atraco, efectivamente atraco. Nada más que me habéis reventado media charla de esta tarde, pero bueno. Es que te tenía que haber subido. Enhorabuena por la iniciativa. Efectivamente, nuestro Cristo causó sensación en la Sevilla de la época y seguramente los hermanos fundadores fueron valientes e innovadores. Y yo iba en ese sentido, porque en estas imágenes de encargo siempre los comitentes decían mucho. Y seguramente Marcos de Cabrera, seguro, porque en la escritura de conciertos se puede deducir algo de eso, tuvo reuniones previas con esta gente. Entonces, ahí vemos a Hernando de Soria, a Gonzalo del Carpio, a Pedro de Herrera, a todos ellos. O sea, más que Marcos de Cabrera, ahí veo a los fundadores. Total, a mí estos días estudiando mucho y siempre estudiando al Cristo me plantea muchas
curiosidad esta reunión con el cliente, porque los que trabajamos por encargos de cliente escuchan muchas veces lo que te pide, a veces no. A veces lo pasas por tu filtro más, otras veces menos. Termina siendo tú al final en tu obra, y en vuestro caso eso es manifiesto. Pero sabemos que nuestros fundadores escucharon un sermón sobre la aspiración de Cristo en San Andrés, que les conmovió, que completamente les impactó, y a partir de ahí encargan el Cristo. Y yo muchas veces me he preguntado, que yo creo que la respuesta es no, si pudiera estar presente en esas conversaciones entre nuestros fundadores y Marcos de Cabrera, ¿cómo lo orientarían? O sea, ¿le mandarían hacia una determinada formalidad o creéis que fue absolutamente una decisión de Marcos Cabrera? Lo que tengo claro es que no llegaría como llegan hoy diciendo quiero un romano con muchas plumas. Claro. Y quiero un caballo, y al final tú tienes que, ojalá hubiese vivido nosotros en muchas ocasiones la capacidad espiritual que tenían y los formados que estaban para hacer este tipo de encargos con esa altura de mira que hoy día muchas veces echamos de menos. Vamos, yo he tenido suerte con la clientela que he tenido hasta ahora, pero a lo mejor desde su propia ignorancia o su propio desconocimiento ellos se quedan muchas veces en las formas, y lo que están buscando es muchas veces lo formal antes que lo espiritual. Y yo lo que intento, dentro de mis capacidades, las capacidades que yo tenga, que al final con lo que se queden sea con eso. Por ejemplo, eso me ha pasado en Ellín, que es una ciudad, y en León, que es una ciudad donde la Semana Santa, aunque es muy potente, después es muy fría con sus imágenes. Las imágenes de León casi todas están metidas en el Museo de la Semana Santa. Bueno, pues yo he conseguido que en Ellín y en León mi crucificado estén en una iglesia y reciban culto y tengan un besapié. Entonces, eso es lo que yo creo que es el mérito verdadero que tiene que tener el resultado del trabajo de un imaginero, pero que ojalá, os aseguro que eso es muy difícil que pase hoy. Como no sea que venga a través de un sacerdote o de gente que esté preparada un poquito en teología, o a lo mejor para hacer los programas iconográficos de las escenas de los pasos, es muy difícil encontrarte eso. Y eso que ha dicho este señor es muy importante, porque esa altura espiritual ahí está ahí reflejada, seguro. Es un tema de formación. Total. Las connotaciones históricas del encargo del Cristo y de la fundación de la propia hermandad vienen del célebre sermón, ¿no?, en San Andrés. O sea, estas personas, aparte de que eran visionarios y, como dice él, incido, valientes en el encargo, son personas que vienen con una carga de formación cristiana grande, fruto también de la época, mucho más que hoy, por supuesto, pero también gente que viene desde una experiencia espiritual intensa a nivel cristiano. Y ese tipo de personas, además de la ortodoxia que le da la formación cristiana, eran gente valiente con apertura de mente. Eso hoy en día no es frecuente, eso. Ya, me vaya a permitir, Mati, aprovechando que está Paco, hermano mayor de las Penas, aquí, porque lo hemos vivido, y Antonio, que ha estado en la Comisión de la Restauración del Señor, hasta en la restauración es importante eso. Sí. Hubo un día que tuvimos una visita de todos los sacerdotes de la hermandad que tienen relación, párroco de San Vicente y los hermanos, y aquello fue, ¿verdad, Paco?, una de las visitas más trascendentales, porque aparte de que hay una restauración material de la imagen del Señor, en esto yo siempre cuento que hay un proceso de restauración personal. A mí me pasa porque soy una persona muy creyente y muy cofrade. Y todo eso es importante hasta para el resultado final, hasta de una restauración. Cuando no te quedas solo en que la policromía sea del 17, del 18, que tengas que levantar un repinte, sino cuando toda esa formación te está acompañando y hace que el resultado final sea lo más positivo posible. Total. Es muy bonito pensar que efectivamente nuestro Cristo nace de una pulsión espiritual de un grupo de hermanos. Hoy en día, que alrededor de nuestras cofradías se mueven visiones e intereses que a veces son muy distintos, que de donde nazca nuestra cofradía y nuestro Cristo sea de algo tan puro como una conmoción espiritual, ¿no?, ante la contemplación de un momento concreto de la vida de Jesús, en este caso del instante de su muerte. Es preciosa esa reflexión. No sé si tenéis por ahí alguna pregunta más, alguna aportación. Paco. Bueno, muchas gracias, no por alusiones, no. En agradecimiento. Bueno, yo he venido un poco invitado por mi compañero y querido amigo José María, ¿no?
y siempre es un placer participar además de vuestros actos porque somos hermandades hermanas, ¿no? Como sabéis. Y le devuelvo el favor porque además me lo habéis hecho sobre todo en el último capítulo cuando habéis hablado de las reflexiones espirituales, ¿no? José María, tú estabas diciendo los arquitectos somos muy maniáticos, tú tienes la obsesión por la simetría y tal. Yo tengo una obsesión que por encontrar el común denominador de las cosas, en todo, en mi vida profesional, personal, cofrade y demás. Buscar lo que nos une frente a lo que nos separa. Y a mí me ha ayudado mucho hoy encontrar el factor que nos une. En todos los Cristos, absolutamente en todos los Cristos hay algo que nos une. Y mi obsesión es mirar a los ojos. Fernando lo sabe porque durante el proceso de restauración me ha costado muchísimo mirar a los ojos y a él le ha costado muchísimo no tocar los ojos del Señor. Bueno, los ojos del Señor en todas sus expresiones en la historia es lo que nos une, absolutamente. Y aunque pensemos que no, en vuestro caso, en vuestro magnífico Cristo, al que además le tengo un cariño especial, también nos une. Y el valor del artista que lo crea es precisamente transmitir eso que une a todos, que es el amor, que es lo que expresan los ojos de Cristo en todas sus expresiones, es el denominador común, no se nos olvide, frente a la crudeza, la dureza que ha contado David desde el punto de vista médico, de cintura hacia abajo. Yo te diría que hasta la propia nariz, desde nariz hacia abajo, expresa absolutamente dolor. Si le tapáis la cara y dejáis solamente un antifaz o el inverso del antifaz y veis los ojos, lo que refleja es amor. Y en todas nuestras imágenes el amor es del Señor hacia nosotros, hacia el que lo mira. En vuestra imagen el amor es de Él hacia su Padre, que se está en ese momento en el que se rompe la historia, como tú bien has dicho, y todo cobra sentido. Él se encomienda a su Padre, a nuestro Padre, por amor. En el resto de imágenes, Él se ofrece a nosotros por amor. Y el común denominador de todos, que nos une, está en la mirada del Cristo de la Expiración, está en la mirada del Señor de las Penas, está en la mirada de todos los Cristos que tenemos. Entonces me parece, y os agradezco enormemente que hayáis abierto el abanico con estas 4 visiones en concreto de vuestro Cristo, pero que me ha ayudado a reafirmar una vez más que lo que nos une es mucho más de lo que nos separa y siempre es la mirada del Señor. Muchas gracias, Paco. Pues si no tenemos ningún comentario más, nada, os recuerdo que esta tarde a las 5 nos vemos para la conferencia de Antonio Rodríguez Fabio y os agradecemos de nuevo que nos hayáis acompañado en esta reflexión común acerca del arte, acerca de la ciencia y acerca de Dios, que al final es alrededor del que circulamos permanentemente. Ojalá que os haya gustado, ojalá que os haya interesado y que os haya ayudado a seguir rezando delante de nuestro Cristo todavía con más intensidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros por este rato, que a mí se me ha hecho cortísimo, la verdad, no sé a los demás, en el que yo por lo menos, que me creía que sabía mucho, no me he enterado que no sé nada y he aprendido muchísimo de vosotros. No os levantéis, o sea, levantaros pero no os vayáis, ¿vale? Porque la hermandad quiere, bueno, pues agradeceros de manera particular vuestra presencia aquí esta mañana. Y bueno, a todos los demás nos esperan un segundito, vamos a terminar con el acto y ahora ya pasaremos, como saben, a la Casa Hermandad de la Cena, que tan gentilmente nos ha cedido su espacio para que podamos tener esta comida de convivencia antes de proseguir con la sesión de la tarde. Muchas gracias. ¿Hemos salido airosos?
¿Eh? Ah, está bonita. David. Muchas gracias. Fernando, mira, Fernando, después de lo que nos ha dicho, que qué nos puede pasar después del día 8 con lo que vamos a montar en la calle, pues a lo mejor nos planteamos vender el paso de palio, ¿no? ¿No? Usted tampoco es cuestión de torpear. Muchas gracias, hombre. Además, me encanta que sea una obra de mi compañero. Antonio, lógicamente no te vamos a entregar una reproducción de tu magnífico cartel. Te vamos a entregar el resultado final de aquel verano tan tremendo que te pegaste, que tuve la suerte además que nos pegamos. Que os pegasteis, que os visitaba casi todos los días, ¿recuerdas? Aquel verano tan caluroso. Pues aquí está, el retablo restaurado, junto con nuestro hermano Manuel Antonio Riverdejo, que tan magníficamente ha quedado y que tanto lo disfrutamos. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Y José María Rincón. Antes al principio, sí, al principio, cuando habló de tu tío Enrique, que vivía en mi calle. Mi calle tiene, creo que son 73 metros, me parece que tiene. Cuesta abajo te lleva al museo. Total. Cuesta arriba al Cine Avenida. Cuesta abajo te lleva al museo. Y yo recuerdo que a mí me contaban que mi tío Miguel, mi padrino, que era íntimo amigo de Enrique, a los dos les gustaba mucho el mollate, y dice que mi bautizo lo celebraron durante 3 días. O sea, que le duró a los dos 3 días. Eran íntimos amigos. Y bueno, de tu padre, pues que te voy a contar, éramos vecinos. Él, Rosamelia, Pepe y toda mi familia. Esa calle Aguiar. Nos une muchísimo. La calle Aguiar, por los metros que tiene, yo no sé la cantidad de nazarenos del museo. Muy museo, esa calle. Muy museo. Bueno, pues con todo el cariño del mundo. Muchas gracias, Miguel. Sin cuadro, ¿no? Que se vea el cuadro de Antonio, que se vea, hombre. Te voy yo también mío, entonces. Atrás. Por cierto, que sepáis todo que este que está aquí es San Longinos en la Piedad de Cabra, por si alguna vez lo veis. Hay que verlo eso. Que lo retraté y es el único longino que hay en un traslado al sepulcro. Gracias. Por cierto, te tienes que llevar la cabeza. Nunca te la has llevado.